Laín, ¿qué haces y por qué es importante lo que haces? ¿Qué hago y por qué es importante? Bueno, para mí por lo menos es importante, ¿vale? Pero, bueno, primero de todo, gracias por invitarme, Un ¿vale? Tenía placer, muchas ganas de estar aquí contigo y de conocerte también en persona, porque totalmente. habíamos hablado mucho online, pero todavía no nos conocíamos en persona. Y, hombre, si me tengo que describir con algo, básicamente soy el autor de La voz de tu alma. Yo escribí este libro, La voz de tu alma, en el año 2013. Saqué la primera versión, que además fue autoeditada, y desde entonces pues no he parado de promocionar unos principios que yo descubrí hace años atrás, a raíz de unas situaciones que me pasaron en mi vida, que ahora te contaré. Y entonces pues decidí dejar la universidad, dejarlo todo, para dedicarme a lo que estoy haciendo ahora. Todo mi entorno se volvió loco, ¿no? Porque me dijeron, ¿qué haces? Termina, que tendrás un título, por lo menos universitario. Y yo decía, pero ¿para qué quiero un título? Si yo lo que quiero es tener mi vida, ¿no? Y hacer pues lo que a mí verdaderamente me gusta y me llama la atención, ¿no? Entonces, si me tengo que describir, pues soy Laín García Calvo, el autor de la saga de La voz de tu alma, que hemos vendido ya más de 1,5 millones de libros Brutal. y con el mérito de que es autoeditado, ¿no? Sí que algunas editoriales me han ayudado en el tema de la distribución, sobre todo en Latinoamérica, pero por lo demás lo he editado yo, lo he impreso yo, he hecho todo yo. Porque yo creo que cuando uno quiere que algo funcione, te tienes que hacer 100% responsable. No puedes dejar la responsabilidad en alguien más, ¿no? Para que algo funcione. O sea, mucha gente escribe un libro y lo deja en la editorial y si funciona bien y si no, también. A mí el no también no me valía, ¿sabes? Yo tenía que hacer que funcionara. Entonces, como buen deportista de élite, porque yo fui deportista de élite, ex deportista de élite, pues yo quería asumir el control y mi responsabilidad sobre el éxito, sobre mi libro y sobre cualquier cosa que hiciera. Además, yo pienso que cuando tú renuncias a muchas cosas en pos de un sueño, ese sueño no puede fallar, porque tú has renunciado a todo a favor de eso. Entonces, eso hace que te generes tú mismo una presión para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Así que, bueno, ¿quién soy yo? Pues autor de La voz de tu alma y creo que sí, que estoy ayudando a muchas personas alrededor de todo el mundo, no solamente por una cuestión de seguidores en redes sociales, que tengo más de 12 millones de seguidores entre todas mis redes, sino también por el impacto que tengo, los testimonios que tengo, que si te parece, los podremos dejar aquí en la descripción Súper, del vídeo, claro que un sí. enlace a testimonios de gente, sobre todo de mentorías privadas, para que la gente vea un poco a quién ayudo, porque tengo de todo tipo de gente, desde médicos, ingenieros, pero también amas de casa, bomberos, policía, o sea, gente de todo. Lo que me gusta de mis alumnos es que son gente muy variopinta, de todas partes del mundo, de todas las profesiones y de todas las ideologías y de todo tal, pero que une una cosa en común, que es la mentalidad y la mente, que para mí es lo más importante y es lo que va a determinar la vida que tengas y el estilo de vida que tengas. Qué guay. Bueno, yo escuché hablar de ti por primera vez porque un amigo en común que tenemos, que es Ángel, que Sí, estudió contigo, me parece, en Madrid, y luego también Sergio, que te conocía a ti. Y bueno, me hablaba de cómo empezaste, ¿no? Y de la manera tan distinta de pensar que tenías sí. ya por aquel entonces. Y bueno, para que todo el mundo lo sepa, ¿qué consideras que tenemos que entender de tu pasado, del Sí. Laín que empezó para entender quién eres hoy? Pues mira, yo toda mi infancia la pasé en el agua, porque fui nadador de deportista élite, como te digo, yo a los 5 o 6 años ya mis padres me pusieron a nadar y nadamos y no hice fútbol porque mi padre cuando tenía 6 meses de edad contrajo un virus que se llama poliomielitis. ¿Vale? Entonces la polio, ¿no? Que en Ujú. esa época era todavía no estaban las vacunas aquí de la polio ni nada, entonces lo cogió mucha gente en esa época. Y claro, mi padre no podía jugar al fútbol. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo que podía hacer, que es nadar. O sea, para que entienda la gente la polio, pues mi padre va cojo, ¿no? Tiene un 60% de movilidad en una pierna y en el otro menos todavía, ¿no? Entonces ahora va con muletas ya, pero el tío aguanta y no se quiere resignar a silla de ruedas y va con Muy muletas y bien. el tío aguanta. Para mí es una gran inspiración. Pues nos pusieron a nadar, ¿no? A mí y a mis hermanos. Entonces, fui nadador toda la vida. A los 11 años ya me despertaba a las 5:30 de la mañana para ir a entrenar. Y yo cuando llegaba a clase a las 9 de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, todos mis compañeros llegaban con legañas ahí hechos polvo de medio dormidos y yo ya hacía 2 horas que estaba entrenando y peleando por mis sueños, ¿no? Entonces, pues eso, toda una vida, 22 años en el deporte de alto rendimiento y
Bueno, yo no es que tuviera mucho éxito desde el principio, pero yo era el hermano mayor, ¿no? Y mi hermano mediano, que tiene 1 año y medio menos que yo, era el típico que todo se le daba bien. O sea, en el colegio casi no estudiaba y sacaba todo notas. En natación entrenaba normal y ganaba todo, pero de una paliza increíble. Y yo siempre he sido todo lo contrario. El típico que le ha costado todo muchísimo en la vida. O sea, iba al colegio y no me enteraba de nada. tenía que estudiar y empollar, que se dice, ¿no? El triple que los demás, porque es que no me enteraba de nada, ¿sabes? De nada. Iba a entrenar y a competir y no ganaba, me costaba. No es que fuera el último, pero, ostras, me costaba un montón, tenía que entrenar muy duro, ¿no? Pero tenía la referencia a mi hermano, que yo digo que ha sido una gran bendición en mi vida, porque me ayudó mucho porque además a nivel de carácter también era muy extrovertido, era muy simpático, yo era una persona muy seria, muy tímida, muy retraído, muy de un mundo interior muy grande, pero que me costaba mucho relacionarme. Y mi hermano me ayudaba porque venía por abajo, ¿no? Y me impulsaba y me empujaba a decir, ostras, tengo que espabilar porque este tío me está pasando todo, ¿no? Y me ayudó muchísimo en eso a yo espabilarme. Entonces, bueno, empecé por fin, iba a campeonatos de Cataluña y ganaba, ¿no? Pero yo quería ser campeón de España y no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía. Y de repente, cuando yo tenía más o menos 13, 14 años, 15 años o así, me empecé a encontrar muy cansado, muy cansado, muy cansado y hubo 3 chavales en el grupo de entrenamiento que contrajimos la mononucleosis infecciosa, lo que se conoce como la enfermedad del beso, ¿no? Sí. Entonces me dejó destruido, me afectó al hígado también, o sea, yo me ponía amarillo Wow. entrenando, ¿sabes? Tenía las transaminasas, bueno, todos los indicadores estaban muy mal. Y, y no se me pasaban, o sea, pasaban los meses y yo seguía muy cansado, muy agotado, total, que al final me cansé un día y cuando salí de entrenar le dije a mis padres, vamos a mirar esto, ¿no? Nos fuimos a la Seguridad Social y no salí de ahí hasta que un médico no salió y me dijera un diagnóstico. Total, que el médico salió ya de madrugada, a 1 o 2 de la mañana, después de hacerme un montón de pruebas, y me dijo, lo que tú tienes es algo muy nuevo, no sabemos mucho de eso, pero tienes todos los síntomas de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que eran enfermedades que en esa época casi no se sabía nada de ellas y que después yo investigando he visto que coinciden los síntomas con la mononucleosis infecciosa. Ostras. Pero tú imagínate lo que me dijo a mí ese médico. Me dijo, lo que tú tienes es peor que el SIDA, Wow. porque el SIDA hay un tratamiento como mínimo y sabemos, lo hemos estudiado, pero esto no sabemos todavía mucho. Sabemos que es algo como degenerativo, vas a ir a peor. Olvídate de nadar, olvídate de todo. Imagínate que a un chaval, pues eso, con 13, 14 años, le Wow. dicen esto, ¿no? Total. Y pues a mí en ese momento me hundieron. Me acuerdo volver a casa y llorando. Y mi madre, como soy alto así y tal, me decía, bueno, pues vamos a probar a ver si haces de modelo y cosas de estas. Y yo, mamá, que yo no quiero ser qué modelo, ni que yo lo que quiero es nadar y tal. Bueno, total, que al final pues Claro, me te fui. dijeron que no podías nadar, que ya no Bueno, es que solo... no podía realmente, Claro, ¿sabes? Estaba hecho claro, un porque tú polvo. ahí qué Tenía sentías. un cansancio brutal, un dolor muscular y articular increíble. O sea, por yo entiendo a la gente que le di, pero y sobre todo estaba también mal psicológicamente, porque cuando tú estás mal físicamente te acaba afectando a la mente y Evidentemente. la mente también te acaba afectando al cuerpo, ¿eh? O sea, es bilateral. Pero bueno, la cuestión es que eh, pues me tiré 6 meses en cama, perdí el curso escolar, porque además me dijeron que tenía que hacer descanso absoluto, sobre todo por el tema del hígado y todo esto. Y mis amigos en la primera semana me llamaban todos, pero después de un mes no me llamó nadie. Claro. Y me deprimí, cogí depresión, estuve fatal. Hubo un momento en esa depresión tan grande, que me quise suicidar, que dije, esto es una mierda, esto... Sí, es que no sí. quiero que te penalicen en YouTube por No, no, decir palabrotas, no ¿sabes? te Pero preocupes. digo, esta vida no me gusta, ¿sabes? Y en ese momento, no sé por qué, por eso luego a mi libro le llamé La voz de tu alma, porque algo interior me dijo, no, 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 tienes que salir de aquí y me dio como un ápice de esperanza. En ese tiempo que estuve solo, leí un montón de libros de autoayuda. Empecé por El alquimista, Eso ya con 13 años. con Oh, 14, 15 años. No, wow, pero yo desde los 12 años ya cayó en mis manos un libro de metafísica wow. que, bueno, te cuento esta historia y luego enlazo con Sí. la que te estaba acabando de contar. Yo leí un libro de metafísica porque, no, te acabo primero la historia y luego te cuento la metafísica porque está todo ligado. Es que en la vida de una persona está todo ligado y para entender una persona al presente tienes que entender su pasado y si entiendes el pasado puedes saber por qué ha llegado donde ha llegado, ¿no? Vale. Pues total, que perdí el curso escolar, mis amigos me dejaron de llamar, cogí depresión, pero a base de leer todos esos libros, el primer libro que yo cogí en esa época fue El alquimista de Pablo Coelho.
me hablaba de leyenda personal, de que todo el mundo tiene como un propósito en la vida, una leyenda personal, y que el universo conspira a tu favor cuando tú estás alineado, ¿no?, con ese propósito y con esa leyenda personal. Y eso es lo que me dio a mí esperanza. En esa época, pues en muy pocos meses me leí como 70 libros de desarrollo personal, ¿no? Lo devoré todo y eso me fue transformando la mentalidad. Por eso luego yo decidí, muchos años después, dedicarme a esto, porque a mí me había ayudado muchísimo. Y bueno, total, que tomé la decisión que quería ser campeón de España en natación. Entonces, me fui a busqué médicos que me dieran un diagnóstico diferente o que por lo menos un pronóstico diferente. Y hasta que encontré uno que me dijo, no, esto lo vamos a solucionar, tal, no sé qué tal. Y bueno, de su mano la parte física la fui sanando y luego la parte mental a través de libros y a través de yo, pues, ir entendiendo, ¿no?, la parte psicológica que hay detrás de cualquier problema en la vida. Y empecé a entrenar también. Me fui a mi entrenador y le dije, yo quiero ser campeón de España. Si no me vas a apoyar, dímelo, porque me voy a otro lado. Pero yo necesito estar entrenando con gente que crea que yo lo puedo lograr, ¿no? Y a mis amigos también les dije, no me habléis nada más de nada que me haya pasado ni nada, no quiero saber nada más de eso, yo quiero enfocarme en el futuro, yo quiero ser campeón de España. Bueno, pues 1 año y medio después me conseguí hacer la marca para el Campeonato de España. Porque tú tienes que hacer una selección, ¿no? Y si haces ciertas marcas, ciertos tiempos, te clasificas para el Campeonato de España. Pues después de 1 año y medio logré hacer la marca para el Campeonato de España. Claro, yo estaba súper ilusionado porque iba a ver a amigos míos de otras comunidades autónomas que hacía 1 año y medio que no veía porque había dejado de competir, aunque volví a entrenar, ¿no? Y volví a entrenar y poco a poco fui cogiendo el nivel. Total, que llego al día del Campeonato de España, me voy a saludar a mis amigos de toda la vida, de otras nacionalidades, de otras comunidades, y no me saludan, como que pasan de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de estar en la élite, en cualquier caso, ahí es cuando conoces verdaderamente a la gente, ¿no? Y esos amigos, pues eran amigos míos porque ganaba medallas, pero cuando dejas de ganar medallas hay mucha gente que se va de tu vida. Y yo me acuerdo de estar ahí por la mañana y ver que me pasara esto con mis amigos, ir a las gradas a mis padres y decirles, me quiero volver a casa porque esto es una... Y entonces mis padres me dijeron, bueno, nosotros hemos venido a verte a ti, pero ¿tú has venido aquí por ellos o has venido aquí por ti? ¿No? Y entonces dije, ostras, es verdad, con todo lo que me lo he trabajado durante ese tiempo, ahora no puedo tirarlo todo a la borda porque estos tíos me hayan dejado de saludar o me hayan ignorado, ¿no? Al contrario, estoy haciendo las cosas por mí. Y total, que nadé las clasificatorias por la mañana, en 50 metros libres, y hice la mejor marca de todo el Campeonato de España. Me clasifiqué el primero para la final de la tarde, que eran 8 personas, ¿vale? Los 8 mejores nadadores de España en los 50 metros libres, te clasificabas por la tarde para nadar la final, y el que ganara, pues quedaba campeón de España, segundo y tercero, ¿vale? Vale. Total, que hice la mejor marca del Campeonato de España, me clasifiqué el primero por la tarde, nos fuimos en autocar al hotel, nos fuimos a dormir al hotel y cuando me despierto de la siesta para ir a nadar la final por la tarde, resulta que me despierto 2 o 3 minutos tarde y me asomo por la ventana y el autocar se estaba yendo sin mí. Que yo también pensaba, ostras, después de todo lo que he pasado con esos compañeros de equipo, llamarme que estamos arriba, tal. No me llamó nadie, Carlos. Qué cabrones. Pero es que yo lo veo como una bendición porque yo creo que todas las resistencias que te pone la vida es una manera de probar que tú realmente quieres algo. La gente ve como cuando hay problemas, la gente asume que es que a lo mejor no es el camino que tienen que tomar, pero yo he aprendido que es todo lo contrario. O sea, cuanto más resistencia tienes en tu vida, es como una manera de la vida de decirte, ¿lo quieres de verdad o no? Porque en esa resistencia la mayoría de la gente cae. Yeah. Pero el que lo quiere de verdad sigue, ¿no? Entonces, por eso la fe que hablaba Jesucristo a sus discípulos, ¿no? La fe, ¿qué es? Es la convicción, no es una cuestión religiosa, es una convicción. Cuando tú tienes una convicción, tú vas a superar cualquier obstáculo que te plante la vida delante, ¿no? Total, que el autocar me dejó. Tenía 1 hora y media andando hasta la piscina. Entonces, otra vez más, el autosaboteo. Pues me voy a casa, pues esto es una M, esto no sé qué, pues me voy, ¿no? Y otra vez más, ostras, pero ¿por quién estás haciendo esto, no? Entonces me fui andando a la piscina, llegué, había acabado el tiempo de calentamiento, llego al día del entrenador y me dice, ostras, pero se ha acabado ya el tiempo de calentamiento. Y yo diciendo, llevo 1 hora y media hablando, estoy más que caliente, entre el cabreo que llevo y que llevo 1 hora y media hablando, ya estoy súper enfadado. Bueno, total, que calenté así en seco un poco, me puse el bañador. Me voy a competir, ¿vale? Me voy a la cámara de salida que estaban los 8 mejores del Campeonato de España y entre esos 8 mejores habían esos amigos míos que por la mañana no me habían saludado. Pero por la tarde, como ya estaba otra vez en la élite,
ya me saludaron. Ostras, Laín, qué guay, qué bien, cómo lo has hecho, tal. Y yo les dije, ostras, esta mañana pensaba que me habías visto. Pero bueno, nada, que muy bien, que sí, que perfecto, pero que yo he venido aquí a nadar. Total, que, bueno, nos llaman para la cámara de salidas, salimos, ¿no? Y nos posicionamos cada uno delante del pollete, ¿no? Que te tocaba. Al que hace la mejor marca está en la calle 4, que es la calle central, y luego se van distribuyendo lateralmente. Total, que estoy yo ahí en la calle 4, el árbitro hace el primer pitido, que es la señal para tú subirte encima del podium, del pollete. Después te dicen preparados, y luego ya suena el silbato y tú saltas, ¿no? Pues total, dan el silbato de subirte al pollete, me subo al pollete, dicen preparados, alguien hace un ruido en la grada y me caigo al agua, que es descalificación. Y yo estaba cayéndome al agua y digo, no puede ser, o sea, parece una película, pero esto me ha pasado, ¿eh? O sea, todo lo que te estoy contando parece una película, pero es que me ha pasado. Por eso yo tengo mucha fe y creo mucho en la convicción y creo que cuando alguien quiere algo, el universo realmente conspira a su favor. Me caigo al agua, me pongo a llorar y digo, buah, descalificado. Con todo lo que me ha costado, tú imagínate, ¿eh? Toda la odisea que pasé para llegar a ese punto, que ya lo tenía. Y de repente, claro, estaba súper nervioso. Cualquier momento, en cualquier ruido, pues claro, salté antes. Salgo del agua, me voy ya llorando, tiro el gorro, las gafas al suelo, tal, no sé qué, y entonces alguien me toca el hombro. Y era el árbitro. Y me dice, Laín, no ha sido tu culpa, alguien ha hecho un ruido en la grada, lo hemos escuchado, te permitimos volver a nadar, ¿vale? O sea, nunca lo había visto. Wow. 22 años que he estado compitiendo, nunca. Antiguamente sí había doble salida, pero desde que cambiaron la normativa nunca se había hecho. Pues en ese momento te puedes creer que ya tuve el 100% de convicción que iba a ganar, porque digo, no puede ser que Dios, el universo, la energía, llámale como quieras, me dé esta segunda oportunidad para no ganar, ¿sabes? O sea, y me quitó todo el nervio. Cuando yo me caí al agua, toda la presión que tenía de ese año y medio entrenando y todo eso y tal, que la tenía y te tensa, y cuando tú estás muy tenso no rindes, pues toda esa tensión se me quitó. O sea que de alguna manera la vida me ayudó a quitarme la tensión con esa posible descalificación. Entonces ya solo pensé en ganar. Ya no tenía Wow. nervio, ya no tenía nada. Pues una vez más el árbitro dijo preparados, salté y solo nadaba, pum. Y cuando toqué, ni siquiera miré el tiempo, sino que miré a la grada que estaban mis padres, estaban desatados, luego a mis compañeros de natación del club, ¿no? Estaban también locos y tal, y luego ya miré el tiempo y había quedado campeón de España con récords de España de mi edad y había batido mi récord personal, etcétera, ¿no? Y al cabo de 2 días volví a competir en otra prueba, 50 mariposas, también quedé campeón de España con récord de España de mi edad. Y bueno, a partir de ahí pues estuve en la selección española, pues no sé, 5, 6, 7 años, compitiendo a nivel internacional. No contra ellos porque nadaban otras pruebas, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, con nadadores de la talla de Michael Phelps, Qué guay. de Ian Thorpe, el australiano, de Alexander Popov, el ruso, bueno, gente, para que sepa natación ya sabrá de quién hablo. Y todo eso pasó porque superé un montón de obstáculos y nunca me rendí porque nunca perdí esa fe, que la gente, insisto, es que lo confunde con la iglesia, y la fe es una convicción interna que tú tienes de que puedes lograr algo, y entonces hace que no te rindas bajo ninguna circunstancia. O sea, se puede caer el mundo, te pueden pasar 50.000 millones de cosas, pero si tú tienes la convicción de que lo vas a lograr, tú vas a remover cielo y tierra para lograrlo, ¿no? Y volviendo al tema antes que me preguntabas, eh, que por qué empecé a leer tan pronto. Yo empecé a leer metafísica, que es todo el tema de manifestación, ley de atracción, todas estas cosas, pero que son principios universales y que son bíblicos. Y que ahora la ciencia, a través de la mecánica cuántica, se está dando cuenta de muchas de estas cosas, ¿no? Aunque todavía tiene mucho recorrido. Y hay cosas que con el hemisferio lógico racional nunca se van a entender. O sea, que no tenemos ni siquiera tratar que entenderlas, simplemente usarlas si funcionan, ¿no? Pero yo empecé a leer metafísica porque cuando yo me enfermé, siempre, y ahora lo está diciendo, por ejemplo, el doctor Manel Sánchez Segarra, que está muy de moda en España, ¿no? Que habla de supraconciencia, que yo hablando 15 años, bueno, ahí está Sí. explicado en la voz de tu alma. Pues es un médico, ¿no? Del aparato digestivo del Hospital de Belviche, y dice que, en palabras de él, aunque está escrito también en la voz de tu alma, que el universo es mental, o sea, que todo es psicosomático. Psique en griego significa alma-mente y somas significa cuerpo. Quiere decir que el alma y la mente enferman el cuerpo, ¿no? Entonces yo esto lo tenía muy claro porque había estado estudiando mucho, leyéndolo mucho, y dije, ¿por qué yo me he enfermado? ¿Por qué mi cuerpo ha llegado a ese punto de colapso? ¿Qué ha pasado en mi vida antes para que yo llegara a eso, ¿no?
Y sabemos que el estrés es lo que más enferma y cada vez se está descubriendo más. Pues lo que pasó es que 1 año y medio antes de yo enfermarme, mis padres se arruinaron económicamente. Ellos tenían tiendas, ¿no? Tenían negocios y se arruinaron económicamente. Y entonces eso, claro, a mí me afectó. Nos cambiamos de casa 2 o 3 veces, mis padres no llegaban a fin de mes. Yo era el mayor de los 3 hermanos, con lo cual era el que más me enteraba de todo. Y normalmente los mayores tenemos como un grado de responsabilidad más grande, que nos queremos hacer responsables y a veces acabamos haciendo de padres de nuestros padres. Sí. Bueno, la cuestión es que, lo pasé muy, muy, muy mal. Y claro, yo con los recursos de un chaval de 12 años, porque esto pasó 1 año y medio antes de yo enfermarme y de todo esto que te he explicado, pues entonces yo quería ayudar a mis padres. Y entonces llamé, cuando mis padres estaban trabajando y tal, pues llamé a una vidente. Entonces esa vidente, bueno, no sé qué me contó, pero cuando ya cortó, me dijo, Laín, ya no estamos cobrando ni nada, pero te tienes que leer una cosa. Y entonces me recomendó un libro de metafísica y empecé a leer metafísica con 12 años. Wow. Y ese libro de metafísica fue la antesala que cuando me ocurrió eso 1 año y medio después, yo ya tenía herramientas para poder trabajarme yo internamente. Aparte de la ayuda externa que tengas con un profesional de lo que sea, ¿vale? Pero yo empecé a trabajarme internamente y empecé a trabajar mis convicciones, mis creencias. Entendía más que el mundo era mental, que se comportaba como un espejo, que todo lo de fuera era un reflejo de lo que teníamos dentro y que, por tanto, yo podía trabajar externamente para cambiar cosas, pero sobre todo el cambio tenía que ser interno, ¿no? Y por eso, Carlos, hablo tanto de dinero y por eso yo creo que me he vuelto multimillonario y por eso he logrado todo lo que he logrado. ¿Por qué? Porque el dinero, yo creo que cuando una persona no sufre mucho por dinero, no le da mucha importancia, pero cuando has visto a tus padres sufrir por la falta de dinero, de repente dices, esto a mí no me va a pasar nunca más. Y yo, sinceramente, el primer objetivo que yo tenía para prosperar en la vida y hacer todo lo que hago era poder retirar a mis padres de su trabajo y comprarles una casa, la casa de sus sueños, que lo he hecho. ¿Vale? O sea, ese fue mi objetivo y ese fue mi gran motor económico. O sea, yo creo que he prosperado tanto porque siempre que he hecho algo, no ha sido tanto como un beneficio mío personal, que también he tenido mis metas personales, económicas y de todo, para yo, pues, tener más seguridad, construirme un futuro y que no me pasara lo de mis padres, pero siempre que he querido lograr algo, siempre ha sido por tratar de beneficiar a alguien más que yo quería. Incluso la propia Voz de tu Alma, como yo lo había pasado tan mal de pequeño, cuando escribí La Voz de tu Alma lo hice con la intención de poder ayudar a la gente a que tuviera esperanza y que entendiera que el mundo no funciona tal como nos habían enseñado y que tuvieran más herramientas para poder superar cualquier desafío. Sí. Y así lo he hecho con todo. De hecho, cuando saqué La Voz de tu Alma, al principio, para yo tener pruebas de que realmente esto funciona, yo gané 30.000 euros partiendo desde cero, que me tocaron concursos de televisión. Sí. Esa historia me la contó Ángel y yo, porque creo que porque Ángel estaba en la universidad cuando me pasó, claro. Esto a veces, pues cuando te cuentan, no sé quién ha ganado un concurso porque lo ha visualizado y tal, y dices, no te lo crees, pero claro, me lo contaba Ángel, que había estado contigo, y es, joder, que es verdad. Es que Ángel estuvo... Ángel, o sea, que vamos yo flipaba que me decía, sí, está visualizando que va a ganar el concurso, luego está enviando los mensajes, que es real, y le tocó. Porque Ángel, para que si lo sepa, claro, era compañero mío de universidad. Yo cuando me fui a estudiar a Madrid, pues a la primera persona que yo conocí fue Ángel. Porque nosotros llegamos antes. Yo llegué un poquito antes a la residencia porque tenía que entrenar, porque era nadador, y me fui allí precisamente para entrenar, y Ángel llegó antes, no sé por qué también. Entonces, fue la primera persona que conocí allí en Madrid. Y cuando me pasó todo esto, yo ya era muy friki de todos estos temas, ¿no? Y la gente, pues lo típico, ¿no? Se burla, se ríe, lo que sea. A mí eso me da igual, porque al final, ande yo caliente, ¿no? Que se ría. Total. O sea, mientras yo lo use para mí, sepa que funciona, los demás, oye, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Pero es que, claro, de repente me dan un concurso, o sea, gano un concurso de televisión de 15.000 euros en un programa prime time que lo está viendo todo el mundo, y cuando ya llego a la cafetería, todo el mundo, ¡ostras, Laín, que te hemos visto en la tele, que te han dado, qué cabrón, 15.000 euros, está no sé qué! Digo, pero pues, ahí Laín explica que tú estabas visualizando... Estaba súper enfocado en eso. Estabas ahí pues también no solo visualizando, sino mandando mensajes para acumular tienes que unir las dos cosas, ¿vale? El problema, yo siempre digo que la metafísica de sofá no funciona, tienes que unir las dos cosas. De hecho, hasta el propio
propio Jesús de Nazaret, que yo le llamo el gran metafísico, decía que cuando las dos se unan moverás montañas. Las dos es la parte mental y la parte física. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en una acción y estás enfocado en el resultado final que quieres conseguir con esa acción, estás moviendo toda la energía en esa dirección. De hecho, si tú estudias la biografía de Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, explica que cuando él quiso quedar campeón de Mister Olympia y todo eso y ser el más grande en el culturismo, él cuando trabajaba pecho se imaginaba como su pecho crecían como montañas. O sea, que estaba haciendo como una visualización activa acompañada del movimiento y tal. Si estudias, por ejemplo, al doctor Joe Dispenza, que te habla de todos estos temas, pero desde un punto de vista más científico, más racional, él te dice que el subconsciente está reflejado en el cuerpo, con lo cual el movimiento hacia el objetivo que tú quieres hace que te reprogrames mejor para ese sistema de creencias. De hecho, hay muchos, y en La Voz de tu Alma lo explico continuamente, hay muchos estudios. Por ejemplo, hay un estudio donde hay unos jugadores de básquet, ¿no? Y tenían como tres tipos de personas. Unos que solamente visualizaban, que lanzaban a canasta, otros que solamente practicaban en la cancha y otros que hacían las dos cosas. Bueno, pues los que visualizaban y además practicaban en la cancha tenían un rendimiento muy superior. Yo cuando nadaba había una nadadora rusa que se llamaba Nina Sivanskaya, que estaba nacionalizada española y hasta ese entonces era la única nadadora que había que había ganado medallas olímpicas. Luego ya vino Mireia Belmonte y han venido más, ¿no? Pero Nina Sivanskaya, yo cuando la conocí me sorprendí mucho porque la tía no calentaba. Se sentaba en una silla, así, cerrando los ojos, se quedaba, yo qué sé, 20 minutos así o media hora y luego se iba. Y yo un día le digo, Nina, ¿qué haces? Y me dice, no, estoy calentando mentalmente. Dice, el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Entonces, y luego cuando empecé a estudiar todos estos temas dije, tenía razón la rusa, tío, y todos riéndonos. Pero luego ya ganaba, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, conforme fui haciendo fui investigando más estos temas, yo cuando competía, mi objetivo era llegar a la élite y llegar a ser el mejor en eso, ¿no? Y conforme iba subiendo, como vibraciones similares vibran juntas, pues al final tienes más en común con gente que está a cierto nivel, ¿no? Y se convirtieron en mis amigos, gente que eran campeones de España, campeones de Europa, pues finalistas olímpicos, incluso medallistas olímpicos. Y cuando conocí a los dos, que terminaron siendo mis mejores amigos en natación, que eran los campeones en velocidad, pues eran gente muy espiritual, que leían mucho sobre espiritualidad y metafísica y que además estaban muy conectados con esa parte mental, pero no una parte mental solamente desde el punto de vista racional. Ellos creían en algo más y además lo estudiaban. Por ejemplo, pues uno de mis mejores amigos, cuando le conocí, fuimos al Campeonato de Europa y compartíamos habitación juntos, le vi leyendo un libro de control mental y haciendo sus visualizaciones y concentrándose en un punto naranja y tal, y quedó campeón de Europa, ¿sabes? O sea, que me di cuenta que son niveles de conciencia, pero que conforme vas elevándote, ¿no?, en las capas de la sociedad, es verdad que no todo el mundo, pero mucha gente tiene un tipo de conciencia que sabe que hay algo más y que además lo usa, a gente que no ha llegado a esos niveles. Y eso lo veo, lo he visto en el deporte, lo he visto en los negocios, lo he visto en muchas partes de la sociedad, ¿no? Por eso yo creo que no hay que renunciar a esa parte, sino que hay que tratar no solamente de entenderla, que a lo mejor por lo racional nos cuesta más, pero sobre todo utilizarla. Porque si es algo que te va a beneficiar y que te va a ayudar, yo siempre digo, cuando empecé a estudiar metafísica, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora y la mecánica cuántica o la física cuántica no había descubierto tantas cosas, aunque ya había mucha evidencia. Pero hoy en día cada vez más. Y están saliendo muchos científicos a dar la cara y a decir, jugándose sus carreras y diciendo, oye, que esto es así, ¿no? Pero yo siempre digo que no puedes esperarte a que la ciencia ratifique algo que tú ya puedes empezar a utilizar y que es por tu bien. Entonces, vamos a dejar que la ciencia vaya a su tiempo, ¿no?, y a sus horas, pero vamos a utilizar estos principios que funcionan de verdad. Yo, Lain, por ir un poco al tema del dinero, te quería preguntar, y te he escuchado en alguna entrevista o en algún vídeo que dices que tú querías acabar con la maldición del dinero de tu familia, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido tu relación con el dinero y sobre todo cómo ha evolucionado tu visión del dinero desde cuando eras un niño y estabas compitiendo, te pasó lo de la enfermedad, luego ya de adolescente, y cómo ha ido evolucionando también tu visión del dinero? ¿Para ti qué es el dinero? O sea, yo cuando a mis padres les pasó todo esto, para mí el dinero era lo peor, era el enemigo, porque yo al principio pensaba, claro, tenemos muchas creencias negativas con respecto al dinero, sobre todo cuando tus padres lo han pasado mal. Yo veía a mis padres sufrir y yo pensaba que sufrían por dinero.
Luego me di cuenta que sufrían porque no tenían dinero, no por el dinero, ¿sabes? Entonces, claro, vas cambiando ese concepto y esa idea, ¿no? Ya, ahora mi visión del dinero es que es una herramienta que es maravillosa y que te mejora mucho la vida y que evidentemente no hay que hacer del dinero un dios, o sea, el dinero no tiene que estar en el centro, pero sí es una herramienta muy importante, y igual que tenemos que tener salud, tenemos que tener amor en nuestras vidas, no solamente amor de pareja, también amor a uno mismo. O sea, yo pienso que mucha gente se enferma porque no se ama lo suficiente a sí mismo, ¿no? Tenemos muchos conflictos internos con nuestro cuerpo, nos maltratamos mucho, pero bueno, eso es otro tema. Pero también, igualmente que tenemos que tener salud, tenemos que tener amor, pero también el dinero es una parte muy importante, ¿no? Entonces, el dinero es una parte fundamental que mucha gente no está mirando y no está observando, y que por no mirar y observarla, pues se convierte en un punto de conflicto muy importante que acaba afectando a las otras áreas. Porque yo lo he visto en mi familia, o sea, tú puedes tener todo el amor del mundo. Mis padres se llevaban súper bien, pero cuando empezó a faltar el dinero, ese estrés y esa agonía hace que un día te hables mal, te contestes mal, ya no tienes esa conexión de amor tan fuerte porque estás en una necesidad muy grande de que, ostras, que nos echan de casa, que no puedo pagar el alquiler, que no puedo... Yo comía pasta de arroz muchas veces, pero a mí como me gusta ya me va bien. Pero lo que no sabía es que era lo más barato, ¿sabes? Para comer. Y yo he visto, Carlos, muchas veces a mis padres que me dan ganas de llorar. Por eso, pero esa fuerza la cogí yo para convertirme en la persona que soy hoy. Yo he visto a mis padres no comer o sacarse de ellos para dárnoslo a nosotros. A mí eso se me parte el corazón. O sea, unas personas que son buena gente, que nos lo han dado todo. O sea, somos 3 hermanos. Nos lo han dado todo en la vida, pero no han sabido hacerlo mejor. Pero, hostias, que tus padres veas tú como... Y nunca te dicen, no, que no tenemos. No, no, no me apetece. ¿Sabes? Eso es muy duro y cuando te vas haciendo más mayor, tal. Por eso, cuando yo dejé la universidad y yo dije, yo quiero prosperar, y encontré un vehículo, y como me había ayudado tanto el desarrollo personal, y además tenía modelos dentro del desarrollo personal, como Tony Robbins, T. Harv Eker, pero también en el campo de la espiritualidad, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Luis Hay, había muchos, ¿no? O incluso el propio Napoleón Hill, que fue de los primeros, ¿no? Pues yo veía que tenía allí un modelo y un vehículo que realmente me podía permitir ganar todo lo que yo quería para poder ayudar a mi familia y sacarlos de esa situación, ¿no? Entonces, cuando yo decidí dejar la universidad y apostar por esto, es que no tenía plan B. Y tenía toda la fuerza de ver cómo mis padres habían sufrido tanto y que yo quería quitarles ese sufrimiento a mis padres y quería dárselo todo. Con lo cual, cuando uno emprende, que al principio son todo desafíos, dificultades, y no llegas, y no llegas, y te quieres rendir, y miras alrededor y tendrás un montón de gente que te dirá que te rindas, que no, que para qué tanto, que no hace falta, tío, que no, que la vida es más que... Y te empiezan a convencer de lo que ellos ya se han convencido previamente, pero que para mí no era una solución, porque yo quería ayudar a mis padres y quería sacarles de esa situación. Entonces eso te da una fuerza sobrehumana que hace que no te rindas y que superes cualquier situación, y que si no encuentras la manera la creas, y si no te la inventas. Pero yo no estaba dispuesto, no por mí, no solo por mí, sino por mis padres, se lo debía y tenía que solucionar ese problema. Y por eso te digo que muchas veces cuando una persona ve algo en su vida que parece una maldición, ¿no? Y que es algo negativo, pues que depende cómo te lo tomes. Puedes entrar en rol de víctima y decir, esto es una mierda, es negativo, es no sé qué, y mi vida es una mierda, y todo es una mierda, y todos sois una mierda, y es todo lo peor. O decir, no, el dolor es una llamada a la acción. Entonces, si esto me está doliendo, tengo un llamado a solucionarlo y a convertirme en todo lo contrario, ¿no? O sea que para mí, y yo lo he visto mucho cuando empecé a formarme luego, porque yo he llegado a todo esto a base de formación, de formarme, de entrenarme, de invertir mucho dinero en formación. Luego hablaremos si quieres de inversiones, Vale. pero para mí la primera inversión es en ti mismo, porque tú eres el alfa y el omega de tu vida, o sea, de ti depende. Tú vas a construir tu vida en una obra de arte o en un infierno, un desastre, y lo haces tú, con tus decisiones o tus malas decisiones, por ignorancia o por lo que quieras, pero son tus decisiones. Entonces yo quería aprender de gente que sobre todo había prosperado económicamente. Me fui a entrenar con mentores millonarios, especialmente el desarrollo personal, para saber sobre ese nicho de mercado y saber cómo funcionaba ese negocio y ese mercado, porque tú tienes que saber sobre un negocio y un mercado, ¿no? Igual que tú enseñas a la gente en libertad inmobiliaria, pues uno tiene que saber en qué mercado está. Y aprendí de todos ellos. Y una cosa que me sorprendió mucho es que cuando yo preguntaba a esos mentores millonarios, ¿por qué sois millonarios? Y ellos me decían, porque fuimos pobres.
Y yo decía, a ver, que no es lógico eso, ¿sabes? ¿Cómo voy a ser millonario porque he sido pobre? Teóricamente, si eres pobre, te mantienes pobre, ¿no? Ellos me decían, no, pues es más fácil que se vuelva millonario una persona pobre que una clase media, porque la clase media está muy cómoda. No es que esté muy bien, pero van tirando. Pero cuando tú has tocado fondo, no a todo el mundo, pero hay cierta parte de esas personas que han tocado fondo que les ha dolido lo suficiente. Y entonces hacen lo que sea necesario para salir de ahí. Y es verdad que si estudias las biografías de mucha gente así famosa, importante, que han triunfado en distintas áreas, muchos de ellos vienen de auténticos infiernos, ¿no? Y de que lo han pasado muy mal. Entonces, y vas a ver que es un patrón que se repite bastante y a veces no todo el mundo tiene que ser que literalmente, o sea, el dolor es subjetivo. Una persona lo puede pasar muy mal porque le han dicho feo y otra persona se le mueren los dos padres, tal, no sé qué, y no lo vive tan mal, ¿no? Pero por eso te digo que es subjetivo, pero todos ellos, por alguna razón, alguna circunstancia de su vida les ha hecho que le doliera muchísimo y se han ido al extremo contrario. Entonces, cuando entendí esto, dije, wow, yo tengo una oportunidad de todo ese dolor que yo he vivido, y es verdad, y lo he pasado muy mal, pues que lo puedo convertir en una bendición y puedo aprovecharlo como una palanca para yo apalancarme en ese dolor y ir mucho más lejos en la vida y poder alcanzar todos mis sueños. Qué bueno. Laín, precisamente sobre esto de dinero, a mí una cosa que me gusta mucho de ti, que no lo veo tan normal en el mundo de la espiritualidad, es pues esa combinación, ¿no? Que tú hablas con una facilidad, o sea, con mucha facilidad Millones, ¿no? de dinero, de millonario, Sí. de volverte millonario, Sí. cuando a veces como en el mundo de la espiritualidad esto está mal visto, ¿no? O eres espiritual o eres un malvado especulador, ¿no? Ya, ya, Entonces, ya. ¿cómo combina todo eso? Sí, y ¿por qué crees que tiene sentido? Oye, que son las dos caras de la misma moneda de alguna manera, o que se puede ser espiritual y millonario. Sí, eso es lo que empecé a decir yo al principio, que me ponían a parir. Porque, ¿sabes qué pasa? Que estás un poco entre dos aguas, porque los espirituales no les gusta que hables de dinero. Pero si tú eres un tío así de negocios, muy tal, no sé qué, esa parte espiritual también a algunos les rechina un poco, ¿no? Sobre todo la parte más, no te digo espiritual porque muchos de ellos lo son, ¿no? O sea, hay muchos, pero puedes hablar más de mindfulness, de estas cosas y lo entienden mejor, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar de metafísica, entonces estaba como entre las dos aguas, ¿no? Pero es que para mí no hay incongruencia en hablar de dinero y espiritualidad, porque la espiritualidad lo que te tiene que ayudar es a tener una vida mejor en este plano, ¿no? Yo no creo en una espiritualidad de desconexión, sino precisamente de desconexión. Para mí la espiritualidad no es, como tengo mucho dolor en mi vida, me voy a desconectar y me voy a meditar al Tíbet 50 años, ¿no? Eso es eludir el problema, pero el problema sigue estando ahí. Yo soy más de enfrentar el problema, ¿no? Y de utilizar esa espiritualidad para transformar la situación. Entonces yo me puse a estudiar la Biblia, que es la referencia en habla hispana que tenemos más de la espiritualidad, ¿no? Y me di cuenta que el Antiguo Testamento estaba lleno de millonarios. Muchos de ellos, grandes emprendedores, grandes... Y luego cuando estudias la vida de Jesús de Nazaret, en ningún momento te habla de pobreza. De hecho, Jesús de Nazaret habla más de dinero que de fe y de salvación. Si tú te pones a contar los pasajes de la Biblia donde se habla y la gente no lo entiende. Lo único que te decía es que el dinero no puede ser un Dios, no puede ser el centro de tu vida. Pero de ahí a ser pobre, en ningún momento te aconsejo sé pobre. Es más, decía, los pobres estarán siempre entre nosotros. Los pobres, ellos, estarán siempre entre nosotros, los que no somos pobres. Porque si no hubiera dicho, nosotros estaremos, los pobres siempre estaremos juntos entre nosotros. No dijo eso, dijo, los pobres estarán siempre entre vosotros. Los pobres de espíritu y pobres de bolsillo, que es lo mismo, va bastante unido, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿no? Entonces, lo que tú tienes en el plano material es una extensión de lo que tienes dentro, de en qué tú vibras y el nivel de pensamiento que tú tienes. Entonces, por eso es que no veo que haya incongruencia y yo veo mucha gente espiritual que utilizan la espiritualidad como excusa, ¿no? De decir, no, como soy espiritual no puedo ganar dinero, pero si al que te está perjudicando es a ti en realidad, ¿no? O sea, yo el dinero lo veo una bendición, el dinero lo veo... De hecho, yo creo que los negocios son un juego espiritual, porque tú ganas más dinero conforme más ayudes a la gente, ¿no? Más valor aportes al mercado, ¿no? Claro. Tú puedes ganar mucho dinero enseñando a la gente a cómo invertir en sus primeros inmuebles y todo eso, y a esa gente le estás aportando un valor y les estás ayudando, ¿no? Por enseñarles esto y ayudarles en esto, ellos te van a pagar. Entonces, cuanta más gente ayudes, más millonario te volverás.
¿Qué hay de malo en eso, no? Sí. O sea, al fin y al cabo estás ayudando a la gente a que entienda una herramienta de inversión que les puede dar libertad financiera a largo plazo, ¿no? Entonces, es que la gente lo entiende así, pero siempre tendemos a pensar que el millonario es el malo, es el especulador, es el no sé qué. Pues hombre, si vendes drogas, pues estás haciendo el mal, ¿no? Pero Total. si tú vendes algo que está haciendo el bien a la gente, insisto, que entre la gente a ver los testimonios y que vea lo que yo hago. Entenderán a cuánta gente estoy ayudando, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que el dinero que tú tienes es un reflejo del valor que tú aportas a la sociedad. Sí. Que depende de lo que tú te involucres en el área económica, en los negocios, ganarás más o ganarás menos. Al final yo lo digo siempre, y me da igual lo que piense la gente, porque es que es así. O sea, yo cuando decidí dejar la universidad para dedicarme a esto, yo me he tirado pues 12, 13, 14 años. Ya sé que tú no te lo has montado mejor que yo, pero bueno, pero no he tenido vacaciones nunca, ¿sabes? He trabajado de lunes a domingo, 14 horas al día, y para convertirme en la persona que soy hoy. Pero mis amigos se han ido de fiesta, los fines de semana todo fiesta, siempre cenas fuera de casa, lo grande, tal, no sé qué, vivían más el día a día. No, no es criticable, porque cada uno tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero claro, 10 años después, nuestra vida, al menos en el plano económico, es muy distinta. Yo soy multimillonario y ellos pues tienen sueldos normales de tal. ¿Por qué? Porque ellos lo único que querían con respecto al dinero es tener una seguridad, buscar un trabajo que no les rompiera mucho la cabeza y no tuvieran mucha responsabilidad y tener vacaciones los sábados y los domingos y el viernes por la tarde ya fiesta. Y yo, en cambio, decidí asumir más responsabilidad, decidí romperme la cabeza y decidí invertir el dinero que iba ganando en aprender con esos mentores, viajar a otra punta del mundo, a aprender con ellos y estar todo el día obsesionado en cómo poder prosperar, ¿no? Y esa es la única diferencia. O sea que no tiene sentido que una persona que no tiene dinero critique al que sí que la tiene, porque, hombre, si vas a envidiar mi resultado, envidia también el proceso, que no es tan fácil y tan bonito como lo pintan, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene que tomar decisiones en la vida y lo importante es tomarlas desde la conciencia, ¿no? Porque todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Tú tienes que saber cuál precio quieres tú pagar en la vida y ya está. Y a partir de ahí tomas tus decisiones y yo creo, Carlos, que uno se puede equivocar por sus propias decisiones, pero no por lo que los demás te digan que tienes que hacer. O sea, para mí no soportaría equivocarme siguiendo los consejos de otra persona para lo que yo tengo que hacer con mi vida. Ese sería el gran error. Ahora, si yo me equivoco en cosas que yo desde mi nivel de conciencia he tomado decisiones, no hay culpa. No tengo sentimiento de culpa. Ay, es que me he equivocado, qué tal, que no. No, tomé la mejor decisión con lo que podía en ese momento y está correcto y formaba parte de mi evolución en esta vida. Y no puedo tener culpa ni resentimiento ni nada de eso porque yo lo he decidido. Ahora, decidir por lo que los demás te digan que tienes que hacer, para mí ese es el error y ahí siempre te vas a equivocar. Brutal. Precisamente sobre esto que decías de pues, gente que ve mal el dinero, yo creo que también es un tema de mentalidad y de la creencia que tú tienes, porque claro, si tú dices... Y de no, no, envidia, ¿eh? Hay que también, decirlo. pero si dices, ostras, que el dinero es escaso, entonces claro, si yo gano se lo estoy quitando a otro, pues es hasta cierto punto normal, ¿no? Que lo veas como algo malo. Sin embargo, si tú ves que o sea, tienes una visión del mundo como de abundancia o incluso de que pues eso, que el dinero es ilimitado, la abundancia es ilimitada, oye, que tú seas millonario es bueno también para mí, porque si yo soy tu amigo y eres millonario, pues me vas a ayudar, me vas a dar consejos, me voy a nutrir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también tiene bastante que ver con la visión que tengas del mundo y lo que creas. Yo creo que el mundo necesita más ejemplos y no avisos, ¿no? Tú puedes ser un ejemplo de lo que hay que hacer o un aviso de lo que no hay que hacer. Y lamentablemente, o sea, la sociedad cada vez tiende más, y esto no es que lo diga yo, es que Antonio Banderas salió diciéndolo, ¿no? Que España es la E de envidia, no de España, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú ves que vas teniendo cierto éxito, porque el éxito es muy personal, ¿no? Para una persona puede ser, y el otro día comentaba con unos amigos, no todo el mundo quiere ser millonario, ni el éxito para todo el mundo es ganar 1.000.000 o 10 o los que sean, ¿no? Sino hay gente que el éxito a lo mejor es ir a pescar cada día en su casita y estar tranquilo. Y es que es totalmente lícito. El problema es que cuando una persona decide que el que su éxito en la vida, que es pescar y estar tranquilo en la casita, eso es bueno, y el que dice, no, yo quiero ser millonario y tal, no sé qué, eso es malo. No, es que son dos caminos. Y cada uno, tú tienes que elegir cuál es el camino que tú tienes que tener, ¿no? Lo que está mal, pienso yo, es cuando tú, por no querer pagar el precio, por lograr las cosas, empiezas a justificarte y a pensar que el que lo ha logrado es porque ha hecho algo malo
o que eso directamente ya es malo, ¿no? Pero es que eso no es así para nada. Y yo, al contrario, agradezco mucho, yo siempre les digo a todos mis alumnos que muestren sus éxitos. Claro, aparecerán haters, porque cuando muestras tus éxitos, la gente envidiosa y resentida y todo esto te van a criticar, y es normal. Pero es que forma parte del juego también, tú tienes que saberlo, ¿no? Pero Jesús de Nazaret, precisamente en la Biblia, decía, tú no enciendes un candil para esconderlo, enciendes un candil para ponerlo en lo alto y que ilumine a todo el mundo. Yo creo que si tú tienes un negocio y te está yendo muy bien y me dices, mira, es que gano tanto dinero y además con eso estoy haciendo estas inversiones y tal, a mí me inspira a decir, wow, qué pasada. O sea, hay mucha gente prosperando en la vida, con lo cual es posible, ¿no? Porque las creencias se forman por referencias. Entonces, si tú tienes muchas referencias de gente, yo cuando empecé con todo esto y quería prosperar y empecé desde cero y no sabía cómo hacerlo, lo primero que hice fue sumergirme en el estudio de las personas que lo habían logrado y solamente pensaba en eso. Pero entonces en mi mente decía, wow, hay mucha gente que lo ha logrado. Pero en cambio tú miras a la calle, ves la sociedad y dices, todo el mundo está mal, todo el mundo está pobre, ¿no? Entonces tú te crees que la pobreza es lo normal, pero no es lo normal, es una elección. Tú puedes mirar, donde va tu atención va tu energía y en eso te conviertes. Entonces simplemente es dejar de mirar a lo que no quieres y empezar a mirar a lo que sí quieres. Por eso nunca he entendido la figura del hater. La entiendo porque entiendo la mente humana y entiendo cómo funciona, pero no entiendo cómo no se dan cuenta, son tan ignorantes de no darse cuenta que si tú te estás enfocando en lo malo de una situación, la vas a crear más en tu vida. O sea, nunca vas a prosperar por envidiar y criticar al que ha prosperado más que tú. Al contrario. O sea, esto lo decía T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria. Bendice aquello que deseas, ¿no? Bendice tienes que admirar aquello que deseas para que eso prospere en tu vida, ¿no? Si tú ves un millonario y es malo todo envidias, es negativo, este tío ha hecho algo malo y tal, no sé qué, le estás enseñando a tu mente subconsciente de que eso es algo malo y tu mente subconsciente se va a alejar de eso, porque tú le estás indicando que eso es malo. En cambio, si tú ves a un millonario y ves, ostras, ¿qué ha hecho esta persona para prosperar tanto? Además, conforme les vas conociendo, pues hay de todo, ¿no? Hay gente rica que es mala gente y hay gente rica, buena gente, pero algunos de los que están viendo esto, ¿conocéis a gente pobre, mala gente? Yo sí, mucho, y muy mala gente. Pero también conozco gente pobre, muy buena gente, ¿no? Pues también conozco gente rica, mala gente, y gente pobre, mala gente, pero yo siempre, gente rica, buena gente. Pero yo siempre digo, un rico con dinero, si es buena gente, puede hacer mucho más bien que un pobre sin dinero, ¿no? Porque el dinero es una herramienta. Entonces, una energía también. Claro, y una energía. Entonces, tú que eres tan buena gente, ¿por qué no te propones prosperar porque vas a tener más poder de cambiar el mundo y de hacer cosas buenas en el mundo, en lugar de quedarte en la grada y mirar cómo los demás lo hacen o simplemente criticar al otro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos esa responsabilidad también con el mundo de poder inspirar a otros a que puedan lograr sus sueños y a superar sus limitaciones. Yo tengo la esperanza que ahora, con este podcast que estamos haciendo, pues que mucha gente diga, wow, ostras, me ha inspirado Laín, voy a empezar a hacer cosas diferentes, voy a empezar a tomar decisiones diferentes y voy a empezar a construir esa vida. Una cosa muy importante que yo aprendí, Carlos, es que cuando tú, por ejemplo, si este es el centro en tu vida, de aquí es donde tú estás bien, si tú estás de aquí y ahora estás aquí, a nivel de salud, a nivel económico, de relaciones, en el lado negativo, ¿no? Estás pobre, tienes mala salud o tienes malas relaciones, tú no has llegado aquí de la noche a la mañana, ¿vale? Esto ha sido paulatinamente. Sin darte cuenta, has caído en esta línea de la vida donde todo es un desastre. Tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿no? No. Lo que tienes que hacer es cambiar el sentido, porque estás yendo hacia allí y tú quieres ir hacia allí, que aquí es donde está la riqueza, el amor, la prosperidad, la salud, todo esto, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de dónde estás, decirte la verdad. Por eso Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? La mentira es dolorosa, pero, o sea, la verdad es dolorosa, pero la mentira mata. Y la gente se está mintiendo todo el rato. Está siempre en La voz de tu alma, primer capítulo. Se llama Salir del victimismo. Son 8 páginas de 600 o de 4.000 que tiene toda la saga. O 2.000 o 3.000, no sé. 8 páginas que son las más importantes, que es salir del victimismo. Dejar de quejarte, dejar de culpar a otros por tu situación, dejar de mentirte a ti mismo y empezar a asumir la responsabilidad y decirte la verdad. Bueno, si tú has llegado a esta situación donde estás pobre, estás enfermo, tienes malas relaciones o lo que sea,
deja de culpar a otros, no estás pobre por el gobierno, por el país donde vives y tal. En tu país hay gente prosperando, sí, entonces se puede prosperar, ¿no? Busca gente en tu país con tu edad, con tus circunstancias, con tu pasado, que lo hay porque somos tantos millones, que alguno que haya prosperado. Si esto lo ha hecho alguien, es humanamente posible, ¿no? Con lo cual la responsabilidad es tuya, ya no es del gobierno, no es del tal, de no sé cuántos. Me da igual el gobierno que esté, la gente prospera, esté el gobierno que esté. Porque el que es de una manera, el que tiene la identidad de rico no va a ser pobre porque tiene identidad de rico y hará lo que sea necesario. En salud, ¿alguien ha solucionado lo que tú tienes? Sí. Si alguien lo ha hecho en el mundo, es humanamente posible, ¿no? En amor, ¿alguien ha reconstruido su vida? ¿Alguien tal? Se puede, ¿vale? La primera cuestión es decirte la verdad. Estoy aquí, sí, porque mira, yo cuando estaba pobre, cuando no tenía dinero y estaban mis padres pasando por todo eso, pues yo me iba a cenar con mis amigos, ¿no? De natación, y entonces yo fingía que todo estaba bien y que teníamos dinero. Entonces yo estaba mirando cuando íbamos a comer, mirando que no me pasara lo que yo me iba a comer con el dinero que yo tenía en la cartera. Y si en algún momento se pasaba, pues yo siempre mentía y decía, no, es que, bueno, el lunes te lo llevo porque es que me he olvidado el dinero en casa. No, es que no había más dinero, ¿sabes? Entonces me pasé mucho tiempo fingiendo y mintiendo de cara a la sociedad como que todo estaba bien. Pues no, no está bien. No está bien. O sea, tenemos problemas económicos, no tengo el dinero. Decirte esa verdad es el primer paso para el cambio. Entonces, estás aquí, no estás bien, no tienes el dinero. Vale, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Solucionarlo. Me digo la verdad y no me digo la verdad de no tengo el dinero, pero la culpa es de tal. No, no, no. No tengo el dinero, pero el responsable soy yo. Yo tengo que cambiar mis decisiones, yo tengo que asumir el 100% de responsabilidad, yo tengo que llegar al otro extremo, que es aquí, que es tener mucho dinero, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a virar y a cambiar el rumbo y a coger las velas de tu intención y el timón de tu vida y empezar a dirigirte hacia tener dinero. Pero si no te dices la verdad, entonces estás perdido en la vida, ¿no? Y saber que el cambio no es instantáneo. No has arruinado tu vida de la noche a la mañana y no la vas a solucionar de la noche a la mañana. Pero tú, dime tú, Carlos, ¿qué problema hay en la vida real que en 5 años, obsesionado solamente con solucionar ese problema y haciendo lo que sea necesario, me refiero a buscando la ayuda del que sepa cómo hacerlo, tú también asumiendo la responsabilidad, haciendo todo lo que puedes, el 100%, ¿qué problema hay que no se pueda solucionar en 5 años empezando desde hoy, desde cero? Y 5 años pasan súper rápido. Entonces, todo se puede solucionar. Ese es el primer paso, es decirte la verdad y creer que todo es posible por la fe, según tu fe te has dado. O sea, tener la convicción. ¿Cómo generas esa convicción y esa fe? Viendo a otras personas que lo hayan logrado. Busca referencias de personas que sean como tú y han logrado el cambio que tú quieres tener. Porque entonces eso te hará creer que, wow, para mí también es posible. Entonces, pero claro, si entras en rol de víctima, estoy pobre por culpa del gobierno, por culpa de no sé qué, y mira a ese que tiene dinero y mira, es que seguro que ha hecho algo malo, y mira ese tal, y empiezas a envidiar, empiezas a criticar y tal, acabas de arruinar tu vida. Yo si algo no me gusta en la vida, no lo critico, no lo miro, pero no lo critico, porque quien se pica ajos come, dicen, ¿no? En español. O sea, algo me está quemando, ¿no? Hace muchísimos años uno de mis mentores dijo, el infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido y mirarle a los ojos. Y yo dije, wow, yo no me quiero encontrar dentro de 10 años con un lion, una persona que se parezca a mí y que haya logrado todo lo que yo podría haber logrado. Y no lo he logrado porque me faltan agallas, me falta coraje, me falta fe, me falta convicción y me falta saber que tengo que renunciar a muchas cosas en pos de otras, porque la vida es elección y el éxito es renuncia. Es saber renunciar a lo que no te lleva al éxito y apostar a lo que sí te lleva al éxito. Esas cosas que parecen tan sencillas no te las enseñan ni en la escuela ni en la universidad y ese es mi propósito de vida, ¿no? O sea, hacer que la gente entienda todos estos principios y sobre todo rescatar un poco a toda esta gente espiritual que tiene tanto conflicto con el dinero y decirles, tío, que no vas bien, que no vas bien, que el dinero es importante, que no puedes ir de espiritual por la vida y estar más pobre que una rata, que eso es incongruente, que la espiritualidad te tiene que llevar a tener una vida plena y una vida, no te digo ya ser multimillonario, pero ostras, ten una vida plena, ten una vida donde el dinero ya no sea un problema, que sea una bendición. Entonces, estamos de acuerdo que la salud es lo más importante. Una persona enferma solo tiene un deseo, una persona sana tiene miles, ¿vale? No te digo, si tienes un problema de salud grave, enfócate solo en eso y soluciona eso.
Pero si tu salud está bien, vamos a solucionar el área económica, que es un área que la vas a arrastrar como una losa pesada aquí en tus espaldas para el resto de tu vida. La mayoría de la gente, tú lo sabes, Carlos, se van a morir, nacieron pobres, van a vivir pobres y se van a morir pobres. O sea, el final de una vida para una persona que lo ha hecho bien a nivel económico es muy distinto al que simplemente se ha dejado llevar. O sea, ¿cómo acabamos de viejecitos? Estorbando a la familia, solos en una residencia, que además te la tienen que pagar, y si lo haces por la Seguridad Social, o está todo lleno o acabas en sitios malos, ya lo sabemos, sin dinero, siendo un estorbo, sin amor, sin salud, o sea, un desastre. Coño, pues ahora que estamos jóvenes todavía, vamos a planificar, porque insisto, en 5 años puedes cambiar radicalmente tu vida. Me da igual que esté viendo esto una persona con 70 años. Claro. Yo tengo en las mentorías gente con 80 y pico años que tiene unas ganas de vivir y dicen, porque es que la gente no lo entiende. Una persona con 80 años, igual le quedan 20 años de vida. Y a un tío con 20 años, igual le quedan 5 y no lo sabe. Entonces tú estás diciendo, no, como tengo 80 años, me echo a morir. Y es que igual te quedan 20 años, que puedes hacer un montón de cosas y puedes transformar tu vida. Entonces, es que el tiempo, mientras estés vivo, solo existe el presente. Puedes cambiar tu vida completamente desde el presente. Entonces, para mí es fundamental que la gente entienda que hay esperanza, que nosotros podemos cambiar, que el cambio depende de nosotros mismos y que el dinero es muy importante y que no como el que tiene porquería en la casa la pone bajo la alfombra. Tarde o temprano vas a tener que levantar esa alfombra o te va a salir la mierda para afuera, ¿sabes? Y te va a echar de casa tu propia mierda. Pues eso es lo que le pasa a mucha gente, que no enfrenta al área económica porque tiene un montón de conflictos que le han enseñado, que es enseñado además, porque nada de lo que piensas es tuyo, lo hemos aprendido del entorno. Pero si tu entorno es de gente rica y exitosa, la influencia que tienes es diferente a si tienes gente resentida y que el dinero es malo y tal, no sé qué, es muy diferente. El problema es cuando esas referencias destruyen o construyen tu vida. Ostras, sé inteligente. Si de todas maneras te vas a dejar sugestionar por el entorno, elige un entorno que te ayude a tener más dinero, no menos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hace alguien para cambiar su entorno? O sea, alguien que nos esté viendo y dice, vale, o sea, entiendo esto perfectamente, pero, jolín, yo a día de hoy pues no tengo ese entorno y no sé por dónde empezar. ¿Cómo lo hiciste tú o cómo recomiendas a alguien que empiece a familiarizarse con eso para tener otras referencias? Sí. Pues mira, si la gente ve un vídeo mío en el canal de YouTube, va a ver que detrás mío tengo una estantería llena de libros, ¿no? Esos libros, sí, esos libros no son inteligencia artificial, ¿vale? Son míos, los he pagado, los he comprado y he invertido. Tengo el tuyo también, independízate de papastado. Los he comprado, los he invertido, he estudiado esos libros, he leído sobre eso y me he informado sobre eso. Pero sobre todo, y lo más importante es que si yo quiero, y no estoy diciendo que a nadie que se aísle del mundo y que tal, no sé qué, bueno, yo lo he hecho, pero cada uno es libre de tomar sus decisiones y de hacer lo que quiera. Yo creo que las relaciones son importantes y hay que cuidarlas. Pero si yo quedo con determinada persona a tomar un café y me va a hablar de lo que ha pasado ayer en Gran Hermano, te has enterado de la guerra de no sé qué, te has enterado de tal enfermedad, de lo que me dicen los informativos, de tal no sé qué, eso no me va a aportar nada en mi vida. Ya sé que son cosas que pasan, pero es que a mí no me ayuda a que mi vida sea mejor. En cambio, si en lugar de eso yo me pongo un podcast como este, me cojo un libro y me empiezo a leer un libro, la información que entra en mi cabeza es muy distinta. Nosotros somos el resultado de las conversaciones que tenemos, de los libros que leemos, de las películas que vemos, en definitiva, de todo lo que entra en nuestra mente, ¿no? Porque el universo es mental. Buda también lo decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado durante toda nuestra vida. Entonces, depende cómo tú pienses. El rey Salomón lo decía, como un hombre, el rey Salomón era el hombre más rico y más sabio de la Biblia, un personaje histórico, era el hijo del rey David, que fue el rey más grande de Israel, y que, por cierto, el rey David tiene una historia muy guapa, porque era un pastor de ovejas. Era el más pequeño de todos sus hermanos y era un pastor de ovejas desterrado. Los pastores de ovejas no podían ni votar, era la clase social más baja. Entonces, un día vino el profeta Samuel y le dijo al padre de David, uno de tus hijos va a ser el nuevo rey de Israel, porque estaba todo en un caos y tal. Los hermanos de David eran más grandes, muy fuertes, estaban entrenándose para la guerra porque querían matar al gigante Goliat, que era un gigante filisteo que amenazaba al pueblo de Israel todo el tiempo, ¿no? Pues cuando vino el profeta Samuel dijo, al que le vuelque este aceite y caiga el aceite sobre él, ese será el nuevo rey de Israel. Y le fue pasando todos los hermanos de David y ninguno de ellos era. Y cuando acabó con todos los hermanos dijo, no es ninguno de estos, tienes que tener algún otro hijo por ahí. Dijo, bueno, tengo uno, pero ese seguro que no es, porque es un pastor, lo tengo ahí pastoreando, es súper enclenque, es súper pequeñito, no, ese seguro que no es.
Y dijo, no, tráelo. Y entonces le volcó y salió ahí el de esto, porque David iba a ser el nuevo Israel. David mató a Goliat. ¿Y sabes por qué mató a Goliat? La mayoría de la gente cuando tiene un problema conoce demasiado las características de ese problema y donde va la atención va la energía y eso se expande, en eso te conviertes. Entonces, si tú conoces demasiado a tu gigante, eres experto en el problema. Claro. Y tú tienes que ser experto en la solución y en la visión de lo que quieres lograr. David sabía que Goliat era un problema. No sabía ni todos los hermanos de David sabían que medía 2,97 metros, que tenía un diámetro de no sé qué en el bíceps, que tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, que tenía una espada de no sé qué. Sabían las características del problema. Y yo siempre digo, enfócate en tu gigante y tropezarás, enfócate en tus sueños y tus gigantes caerán. Tienes que enfocarte en esa visión de esa tierra prometida, de lo que tú quieres lograr en la vida, porque problemas siempre van a haber. Henry Ford decía, obstáculos lo que vemos cuando desviamos la atención de las metas, ¿no? Entonces tú enfócate en la meta, siempre habrán problemas, pero tu atención son las metas, las metas, las metas. Si tengo aquí un obstáculo, yo no me puedo enfocar en el obstáculo, me tengo que enfocar en lo que hay aquí atrás, ¿no? Cuando yo empezaba hacíamos una dinámica que era romper una madera. Sí. ¿Tú lo has hecho alguna vez o no? Sí. Vale, entonces, ¿qué te dicen? Si tú te enfocas en romper la madera, te quedas aquí. Tienes que enfocarte en lo que hay aquí abajo, ¿no? Porque entonces la atraviesas. Es lo mismo en la vida. Entonces, el rey David se convirtió en el hombre en el rey mejor de Israel. Y el rey Salomón decía, que era el hijo del rey David, se convirtió en el hombre más rico de la Biblia, ¿no? Y el rey Salomón se le apareció Dios en un sueño y le dijo, te voy a dar todo lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y no pidió dinero, pidió sabiduría, porque sabía que con la sabiduría se construían los imperios. Entonces, el rey Salomón decía, como un hombre es en su corazón, así es él. Al corazón en la Biblia se le refería a la mente subconsciente, es decir, el programa, tu identidad, lo que tú crees que eres en la vida, en eso te vas a convertir. Si tú tienes una identidad de empresario libre, que no depende de nadie y tal, a ti da igual. O sea, si cambia por lo que sea el gobierno aquí y no te cuadra, te vas a largar a otro lado porque tu identidad es de la que es. Claro. Y nunca vas a ser pobre. O sea, tú podrás tener malas decisiones, lo que sea, y caer y lo volverás a reconstruir porque tu identidad es la de rico, no la de pobre. Pero si tú te identificas con la pobreza, tú eres pobre. Entonces ya puedes hacer lo que quieras. Tu identidad es la de pobre. Siempre vas a ir ahí. Eso es lo que decía T. Harv Eker con el termostato financiero, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces tú tienes que tener muy claro quién tú eres y, coño, perdón, no dejes que la sociedad te etiquete con lo que tú eres. Los demás no te pueden decir lo que tú eres. Tú tienes que elegir lo que tú eres. Y si de todas maneras te vas a etiquetar, etiquétate como una persona rica, próspera, saludable, amorosa, que logra todos sus sueños. No, etiquétate para bien, no para mal. Sí, por el no mismo digas, precio. es que soy muy feo, nadie me quiere, soy pobre como una rata, es que, mira, vivo una... No, es que, ¿qué me estás contando? Y luego también la idea que tú tienes del mundo, eso es muy importante. O sea, para mí el mundo es una aventura, es un lugar amoroso, el universo conspira a mi favor, el mundo cuida de mí, soy el ojito mimado del universo, todo me sale bien, estoy súper protegido, la gente me ama y yo soy una persona que consigue todo lo que quiere y todos mis sueños porque tengo una fe inmensa y creo en Dios o en mi idea de lo que para mí es Dios, que no tiene nada que ver con el Dios religioso de la Iglesia, pero yo sí creo mucho en Dios y yo creo que Jesús de Nazaret lo decía, es el deseo de mi Padre darte el reino. Entonces yo creo que el universo conspira a mi favor realmente y sé que todo me va bien y me va a ir bien porque soy el ojito del universo y yo me lo digo a mí mismo. Si de todas maneras me voy a describir, me describo para bien, no para mal. ¿Cómo puede hacer alguien esto, Elaine? ¿Cómo cambia alguien su identidad? ¿Lo tiene que hacer con afirmaciones, con visualizaciones? Eso. ¿Cómo recomiendas hacerlo de forma práctica? Claro, que me estabas preguntando esto que me he desviado. Sí. El tema es ese, que yo tengo toda esa estantería detrás porque yo he leído todo eso, ¿no? Entonces, si yo empiezo a leer libros de millonarios, yo me empiezo a crear en mi mente que ser millonario es normal. Porque en mi mente ya no veo pobreza, no veo informativos, sube el paro, sube no sé qué. Yo de eso no tengo ni idea. Yo de Goliat no conozco nada, ¿sabes? Yo solo conozco de la tierra prometida lo que yo quiero lograr. Entonces yo empiezo a leer esos libros y empiezo a ver, ostras, se puede, mira este lo que ha logrado, mira este también. Y se convierten en mis amigos. Al final mis amigos eran Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, Grant Cardone, Tony Robbins, pero también la parte espiritual de Louis Hay, de Wayne Dyer, de Deepak Chopra, de Connie Méndez, de yo qué sé, los más grandes autores, ¿no? Pero también de Platón, Jesús de Nazaret, todos los grandes personajes bíblicos, el patriarca Abraham, Moisés, pues eso, David, Salomón, Esther, sí. el Sansón, todas estas cosas, ¿no?
se convierten en mis referencias. Napoleón Hill, toda esta gente, ¿no? Y todos los personajes de ahí se convierten en mis referencias. Y al final acabo pensando como ellos. Y como pienso como ellos, tomo decisiones como ellos. Porque aunque el escenario de la vida parece muy diferente, los patrones se repiten. Entonces, los patrones bíblicos de hace 4.000 años son exactamente los mismos que están pasando ahora, solamente que con distinta cara. Pero eso ya se ha repetido, todo el universo es cíclico. Entonces, si yo puedo entrar en ese aura de pensamiento, yo puedo llegar a tomar decisiones inconscientemente como las tomarían ellos, ¿no? Porque al final se han convertido en mis referencias. Si tú, por ejemplo, tienes problemas con tu pareja y tu amigo se ha divorciado hace 4 años, ¿qué crees que te va a aconsejar? ¿No? Sí. Pero si tu amigo ha peleado por esa pareja y lo han superado y ahora se aman más que nunca y se han perdonado y han hecho todo, ¿qué te crees que te va a aconsejar? Entonces, es muy importante esas referencias que tú tienes en tu vida, ¿no? Si tú has prosperado, a ti te viene ahora una persona, tú que has prosperado y tienes éxito y logras todo lo que quieres en ese plano económico, te viene una persona y te dice, oye, yo quiero emprender, quiero prosperar, ¿qué le vas a decir? Que es posible, ¿no? Por supuesto. Ostras, hazlo, tío. Es complicado, sí, pero hazlo que vale la pena, ¿no? Y vale la alegría. Pero si una persona se ha frustrado, no lo ha conseguido y, y le vas a preguntar, ¿qué te va a aconsejar? Yo cuando quería ser autor bestseller pensé, pues me voy a hacer amigo de escritores. Y me iba con escritores y me decían, uy, esto es muy difícil, ¿no? Búscate otro trabajo, nada, esto que sea tu hobby, porque es muy complicado vivir del libro y tal. Digo, ya no eres mi amigo. Fuera, no quiero saber nada, no. Entonces empecé a estudiar, pues a los que sí habían tenido bestsellers, etcétera, tal. Ahí conocí a Sergio Fernández, que tú has tenido en el podcast también, súper majo, fue uno de los primeros que conocí. Y luego empecé a ver, pues, que había gente que sí que vivía de ser bestseller y de tal, ¿no? Entonces es muy importante las referencias que tengas y cuando me decías, ¿cómo cambias la identidad? ¿Cómo cambias tus patrones? ¿Cómo cambias tal? Las afirmaciones están bien, pero repetir las cosas como un loro no hace que te las creas. ¿Vale? Tú tienes que asociarlo con cosas de tu vida, realmente creértelas, buscar una similitud con lo que tú ya eres ahora e intentar interiorizarlo para tú identificarte con esa nueva información. Si no te identificas, ya puedes repetir una afirmación como un loro, que no va a cambiar nada. Yo creo que las afirmaciones, la visualización y todo eso sirve para cambiar tu identidad y para que tú te creas esa nueva realidad, porque cuando tú cambias tu identidad te comportas diferente. Si yo empiezo a decir yo soy millonario, soy millonario, soy millonario, no va a cambiar nada. Pero si yo me lo creo que puedo serlo y me creo porque solo tengo referencias de eso, al final tengo que tener una congruencia de conciencia. Si yo creo una cosa, mi actitud y mi comportamiento y mis decisiones van a ir alineados con esa cosa. Laín, te quiero preguntar sobre la inversión. ¿Qué opinas de la inversión en general y de la inversión inmobiliaria también? Bueno, yo considero que la primera inversión es en ti mismo, ¿no? Porque tú eres el que vas a construir tu vida y al final la mejor inversión es la de tú construirte en la persona que quieres llegar a ser. Pero a partir de ahí yo tuve claro cuál es mi estrategia desde el principio, ¿vale? A nivel económico, ¿eh? Otra cosa es el propósito y servir. Yo nunca hago nada vacío, siempre lo hago porque creo en ello y todo lo que yo enseño son cosas que yo practico, he practicado y que a mí me han dado resultado, ¿vale? Y de eso he convertido eso en mi profesión y en mi negocio y en mi propósito de vida. Ese propósito de vida es lo que a mí me ha permitido capitalizarme, generar más dinero. Mi primera intención era ganar mi primer millón de euros, ¿no? Ganar los netos, porque una cosa es facturarlo y otra cosa es ganarlo, ¿no? Eso lo fui aprendiendo también, ¿no? Pero luego, cuando ya ganas el primer millón neto y ya ganas más millones netos, dices, ostras, entonces empiezas a entender más sobre dinero y dices, conozco gente como tú y me empiezan a explicar, oye, el dinero en sí se devalúa, ¿no? Hay una inflación, hay impuestos de patrimonio, depende de dónde vivas, hasta no sé qué, eso se devalúa. Entonces tienes que aprender a invertirlo. Primero para protegerlo de la inflación y del patrimonio y los impuestos. Y después para tratar de multiplicarlo, de generar más, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a entender sobre temas de inversión. Te pregunté a ti también, que por eso como nos conocíamos y teníamos amigos en común, yo siempre he ido al experto. Yo en mentalidad, en mente, en todo esto y tal, considero que soy muy bueno y eso lo domino mucho. Pero en temas de inversión tengo que ser súper humilde y honesto y decir, es que no tengo ni idea. Necesito ir a alguien que lo esté haciendo y que sea muy bueno en eso. Ahí fue cuando llegué a ti, ¿no? Y a otras personas también. Y por eso empecé a invertir. Es que no sé si se pueden dar consejos o bueno, yo puedo decir lo que yo invierto, lo que yo hago, ¿vale? No, como sé que la gente luego, es que no puedes dar consejos de inversión. Bueno, yo digo lo que yo hago, ¿vale? Es que la gente que diga, yo invierto
en fondos indexados y en inmobiliaria. Entonces, pues... O sea, te cuadran esas inversiones y... Sí, porque yo tengo un perfil de cero riesgo, a mí no me gusta el riesgo. No tengo criptomonedas, no tengo Bitcoin, no tengo nada de eso. Respeto al que lo tenga y le guste ese perfil de riesgo, pero yo soy una persona que a mí me ha costado mucho, porque venía de una mentalidad de mucha pobreza y por todo lo que te he pasado, me ha costado mucho generar dinero y aprender a generar dinero. He hecho un esfuerzo titánico y no lo quiero poner en una criptomoneda que hoy está aquí y mañana está aquí, ¿no? Claro. Prefiero algo mucho más estable, porque para mí el dinero es importante, porque me ha costado mucho ganarlo y le he dedicado muchas horas y he renunciado a mucha parte de mi vida para poder generar ese dinero, inicialmente para poder ayudar a mis padres, pero cuando ya a mis padres ya les tengo todo eso solucionado y tal, digo, ahora cuál es mi siguiente propósito, ¿no? Ahora estoy muy ilusionado con las mentorías donde trabajo esa mentalidad y tengo resultados increíbles con los alumnos y ya varios de ellos ya han generado más de $1 millón, ¿no? Pero yo sobre todo les enseño esa mentalidad. Pero la inversión para mí es muy importante y además también es bíblico. Lo hablábamos antes, que por ejemplo José el Soñador era el más pequeño de sus hermanos también. Y entonces él tenía visiones cuando dormía, ¿no? Y él soñó que iba a ser la mano derecha del faraón y uno de los hombres más ricos de todo Egipto, ¿no? Y de Israel también. Entonces los hermanos le cogieron manía, porque el padre empezó como a... Era su niño mimado, ¿no? Y entonces los hermanos le cogieron manía. Primero lo tiraron a un pozo, pero luego se lo pensaron mejor y dijeron, ostras, vamos a rentabilizarlo por lo menos, y lo vendieron como esclavo. Total. Por eso digo que todo pasa a nuestro favor y tenemos que interpretar todas nuestras vidas como que todo conspira a nuestro favor, porque incluso lo malo forma parte del proceso que te llevará a esa gran bendición, pero si en lo malo pierdes la fe, te crees que es que el universo va en tu contra, y eso es justamente lo que tenía que pasar. Fíjate, José el Soñador nunca habría llegado a donde llegó, que ahora te explicaré, si no hubiera pasado por todo este proceso. Le vendieron sus hermanos como esclavo, pero resulta que el que le compró como esclavo era la mano derecha del faraón. Era un hombre de negocios, multimillonario, inversionista, un tío muy inteligente financieramente y le enseñó todo, todo. Pero ¿qué pasó? La mujer del hombre este, de la mano derecha del faraón, se encaprichó con José, se enamoró de él y José era un tío con unos valores muy íntegros, ¿no? Y la tía se le insinuó en privado y tal, no sé qué, y como José le rechazó por amistad con su amo, ¿no? Pues la mujer se fue a su marido y le dijo que José el Soñador que José se me ha insinuado, que mira qué amigo tienes, que no sé qué. O sea, todo lo contrario. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que el hombre que creyó a José le dijo, no, no, sí, yo te creo, pero es que de cara a la gente y tal, no sé qué, tengo que hacer caso a mi mujer y tal. Total, que lo encarcelaron. Estuvo 11 años encarcelado y en esos 11 años conoció a dos personas. Una de ellas que la decapitaron, pero el otro era un tío que hacía cerámicas y cosas y tal, y entonces lo liberaron de la cárcel y terminó trabajando para el faraón. Entonces el faraón empezó a tener sueños que no entendía muy bien. Soñaba con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y la expresión de vacas gordas. Las vacas gordas, vacas flacas, ¿no? Entonces, claro que en inversión seguro que se habla mucho de esto. Pues esto es bíblico. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que nadie le sabía interpretar eso y estaba desesperado. Entonces, el tío de la cerámica le dijo al faraón, ostras, yo conocí un tío en la cárcel que interpretaba sueños. Y entonces le dijo que venga. Lo trajo y le interpretó el sueño. Y le dijo, mira, las 7 vacas gordas representa 7 años de abundancia en Egipto. Vais a tener de todo, unas cosechas espectaculares, etcétera, todo eso. Perfecto. Pero después de eso vienen 7 años de vacas flacas, que va a haber una recesión enorme, no vais a tener grano, no vais a tener comida, no vais a tener nada. Entonces, José, como había aprendido de su antiguo amo a manejar el dinero y los recursos y todo, dijo, yo te voy a ayudar para que Egipto no sufra. Durante los 7 años de vacas gordas, toda la gente de Egipto, la gente que vivía en Egipto, pues como había abundancia de todo, no se preocupaban. Trabajaban lo mínimo, no ahorraban nada, se lo gastaban todo, se lo comían todo. Muy típico, ¿no? Típico. Vale, entonces, ¿qué pasó? Pero José el Soñador iba ahorrando grano, iba almacenando grano, porque sabía que venía el periodo de 7 vacas flacas. ¿Qué pasó? Que después de 7 años empezó la hambruna.
Entonces, ¿qué pasó? Que José, que era la mano derecha del faraón, le venía a la gente y le decía, oye, es que no tenemos para comer. Y José les dijo, no te preocupes, te vendemos grano, que nosotros tenemos grano. Y empezó a vender el grano. Cuando se les acabó el dinero, les fueron llorándole, diciéndole, oye, pero ¿ahora qué? ¿Nos vas a dejar sin comer? ¿Cómo nos vas a dejar sin comer? Dice, ya, hombre, pero es que nosotros, bueno, ¿tenéis animales? Vale, pues os intercambio los animales por el grano y así podréis seguir comiendo. Y después, cuando se acabaron los animales, dijo, ostras, ¿y ahora qué? ¿Nos vas a dejar sin comer? Y dijo, bueno, ¿tenéis tierras? Bueno, pues os compro las tierras. Y fue muy inteligente, porque lo que hizo fue hacerse arrendatario, ¿no?, de las tierras, o sea, les compró las tierras, el faraón se hizo propietario de todas las tierras de Egipto, pero se las alquiló. Y les enseñó a cultivar, les enseñó a tener educación financiera, porque él pensaba, si yo le alquilo esto a esta gente, pero siguen con la misma actitud, no van a tener con qué pagarme. Mejor les voy a educar para que ellos produzcan y puedan pagarme el alquiler de esas tierras, ¿no? Y entonces O sea, que era inversor inmobiliario. exactamente, les enseñó a cómo trabajar las tierras para producir y de esas tierras les pagaba una parte por el alquiler de los terrenos y las viviendas que les había alquilado. Entonces, claro, yo cuando vi esta historia dije, wow, qué importante es cuando las cosas te van muy bien, no bajar el listón y seguir trabajando fuerte y aprovechar esa inercia, ¿no?, de abundancia que hay, pero también qué importante es no fundirte todo el dinero y empezar a ahorrarlo y empezar a invertirlo para cuando vengan las vacas flacas, que siempre vienen. Y esos periodos de crisis, ¿no?, donde siempre se ha dicho que en las crisis los millonarios se vuelven más millonarios, es porque hicieron lo que hizo José el Soñador. Durante la abundancia ellos ahorran, van acumulando, van invirtiendo, no bajan el listón, porque saben que cuando todo el mundo está mal y todo el mundo vende, ellos compran, ¿no? Y compran mucho más barato, a un mejor precio, etcétera. Si es que es bíblico, está explicado en la Biblia. Pero si tú te crees que la Biblia es para ir a religión, ir a la iglesia, pues entonces no la estás entendiendo, porque es un manual de vida. Los judíos estudian el Antiguo Testamento también, ¿no? El pueblo judío es el más rico del mundo y los cristianos los más pobres. Pero si leen el mismo libro, ¿cómo puede ser? Por la interpretación de ese libro. Sabemos, mira, este dato es muy interesante, la gente que cree más en Dios suelen ser los países más pobres. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque el hecho de que crean en Dios dejan todos sus problemas en manos de Dios, no se hacen responsables. Entonces dicen, si pasa algo es porque Dios quiere. Claro. Si me llega la abundancia será porque Dios me la dé. Si no, es muy típica, ¿no? Exacto. Si Dios quiere, ¿no? Mi abuela siempre decía, fins demà si Déu vol, en catalán, que es hasta mañana si Dios quiere. Y yo siempre decía, abuela, quiere. Bueno, ya nos vemos. Bueno, no, pero en broma, ¿no? Pero, o sea, no es que no haya que creer en Dios, sino hay que creer que te provee y tal, pero yo creo que Dios da de comer a los pájaros, pero no le echa la comida al nido. O sea, tú tienes que hacer tu parte y el universo hace su parte, ¿no? Y esta estadística me voló mucho la cabeza porque pensé, ostras, es que es verdad, la gente más creyente en los países más creyentes suelen ser los más pobres porque vuelcan su responsabilidad en ese Dios o en ese ente externo y no se hacen responsables de su vida. Y cuando vienen problemas no los enfrentan, no los afrontan y no hacen nada para solucionarlos, ¿no? Pues esa es la espiritualidad que quiero quitarle a la gente en la cabeza y darles una espiritualidad más de responsabilidad, ¿no? Laín, en este podcast, la audiencia en general, la gente que me sigue, yo creo que también son un poco más como yo, en el sentido de más racionales, ¿no? Sí. Yo soy muy racional, Carlos, no parece. Pero yo vengo he sido deportista élite y soy una persona muy racional, por eso he tenido que leer mucho y estudiar mucho para entender estos temas. Vale, pues eso es lo que te quiero preguntar, porque o sea, yo creo que tiene muy integrada la parte de, oye, tengo que hacer cosas, tengo que tener objetivos, metas, la importancia de todo eso, pero nos cuesta más la parte espiritual, ¿no? De cómo nos puede ayudar y sobre todo cómo podemos empezar, cómo podemos introducirnos en ese mundo que no es tan evidente, no es tan palpable a simple vista, ¿no? O sea, yo veo que, oye, pues si yo trabajo, me enfoco, etcétera, pues veo unos resultados que lo veo claro para seguir. Pero cómo podemos beneficiarnos también de todo lo que no se ve, ¿no? De lo invisible. O sea, cómo hacemos ese puente entre lo que no se ve y lo que sí se ve. Fíjate que tú que has hecho una edición de Napoleón Hill, Napoleón Hill hablaba de estas cosas, ¿no? Y Napoleón Hill era un periodista, ¿no?, de Estados Unidos que Andrew Carnegie le dijo, tienes que buscar las leyes del éxito, ¿no? Y le pasó algunos contactos y a partir de ahí búscate la vida, ¿no? Y empezó a sacar las leyes del éxito.
El libro de Piense y hágase rico es como una carta de ventas para su obra más grande, que son las leyes del éxito, ¿no? Que es lo que él vendía en esa época. Y en las leyes del éxito, tú cuando estudias las leyes del éxito, lo primero que te hablas del éter y de que toda esa información viaja por el éter. Te habla del principio de la mente maestra, de cómo la conexión entre las mentes, y en muchos capítulos te habla de la fe, te habla de todas estas cosas, ¿no? Después de estudiar a los más ricos de la época, lo cual ya te está diciendo que toda esa gente rica, bueno, y por eso le llamó Piense y hágase rico, ¿no? Porque él decía que todo era mental y que todo estaba en la mente. Estos principios siempre se han llamado como principios ocultistas. Y se han llamado ocultistas y se han ido transmitiendo de generación en generación, principalmente hablado, y además en sociedades secretas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaban muy perseguidos, porque si la gente se entera de todo esto, la gente empieza a prosperar de una manera que a muchos sistemas y a determinada gente no le interesa, ¿no? En el año 2006-2007 salió el documental El Secreto, ¿no? Que hablaba de la ley de atracción y todo esto, de una manera muy superficial, pero suficiente para que la gente lo entendiera. Pero es que la mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. Cuando tú estás viendo que ese ocultismo se empieza a saber gracias a las redes sociales y que la gente empieza a despertar, lo mejor es dejar que eso se haga masivamente, de una manera muy superficial, para que la gente diga, va, eso es autoayuda barata, eso son tonterías, eso no vale para nada, ¿no? Es una manera más de esconderlo, ¿no? Por eso siempre la verdad está escondida entre medio de fake news, que ya no sabes ni cómo distinguirla, y no sabes qué es verdad y qué es mentira, y con las redes sociales ahora es muy fácil, ¿no? Y los mismos que tratan de desprestigiar la verdad son los que van a sacar la fake news para decir, ves, es que eso es mentira, porque mira, porque es total, y al final todo es mentira, ¿no? Y no. Pero al final yo siempre creo que la verdad que nos hace libres, que decía Jesús, siempre llega para las personas que están preparadas para conocerla, ¿no? Y para entenderla. Y muchas veces llegamos a estas verdades espirituales cuando hemos tocado fondo. O sea, cuando realmente tu vida se ha desmoronado, tu sistema de creencias que te llevó a ese lugar ya no te sirve, y entonces te empiezas a cuestionar todo eso y empiezas a mirar más allá. Como te decía, para la gente más racional, ya hay muchos... Bueno, yo tengo el tomo 12 de La voz de tu alma, que se llama La ciencia de los principios, donde hablo de un montón de experimentos científicos que demuestran que vivimos realmente en un universo participativo y que nuestra mente está creando la realidad. De hecho, estos documentos los desclasificó la CIA en el año 2013, creo que fue, pero son experimentos que se hicieron en el año 1983. La CIA, que es un centro de inteligencia americana, ¿no?, junto con el FBI, y hay otra también más grande, pero estas dos son las más importantes. Pues en el año 1983 quisieron investigar todos estos temas, ¿no? Telepatía, visión extraocular, que es ver con los ojos cerrados, con lo que los hindús le llaman el tercer ojo, ¿no? Hay ya mucha referencia de eso. Si tú buscas en internet y buscas visión extraocular, te van a salir sobre todo niños, un montón de niños que ya ven con los ojos cerrados, ¿no? A través de esa visión extraocular, y eso está más que documentado, ¿eh? O sea, parece una locura, pero es que es así. ¿Pero por qué los niños? Porque hasta los 12 años el hemisferio cerebral izquierdo, que es el lógico racional, no se ha desarrollado. Entonces los niños no tienen la creencia de que eso no se puede hacer, y como es una habilidad que tenemos los seres humanos y no hay creencia que la pueda limitar, pues entonces ven fácilmente. En una sesión ven todos. Los niños menores de 12 años ven todos en una sesión de visión extraocular. A los adultos nos cuesta mucho más porque hay que cambiar la creencia. Con la visualización cambias la creencia. Si tú te ves a ti mismo viendo y generas muchas referencias y tienes un grupo donde más gente lo está haciendo, al final tú lo puedes acabar viendo, ¿no? Pues la CIA investigó esto en el año 1983. Visión remota, que es poder ver en otras partes del mundo. Esto, el doctor Manuel Sansi Segarra, que le llama la supraconciencia, que es el principio de no localidad de Born o de Bell, que por eso se le llama también teorema de Bell. Esto es mecánica cuántica. Lo que dice es que todo está conectado, ¿no? Entonces tú puedes ver algo que está en la otra punta del mundo precisamente por esa capacidad de supraconciencia y ese principio de no localidad que te dice que todo está conectado y que todo está al mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo sitio, ¿no? Pues esto lo desclasificó la CIA también. ¿Qué más desclasificó? Y desclasificó la CIA el tema de la manifestación. Se alió con el Instituto Monroe. El Instituto Monroe era un publicista norteamericano, multimillonario, que estaba aburrido ya de la vida y le encantaban estos temas. Entonces formó un instituto en el que han pasado muchos grandes presentadores de Estados Unidos y de Latinoamérica. Porque sobre todo se especializaron en temas de viajes astrales, de salir del cuerpo. Y sacaron un programa que se llamaba EmiSync o algo así, que eran ondas cerebrales que lo que hacían era equilibrar los dos hemisferios y promovían todo este tipo de prácticas, ¿no? Pues la CIA desclasificó, lo digo porque está en la página de la CIA y la gente lo puede descargar y lo puede ver, que no son tonterías ni son cosas raras.
La CIA desclasificó un documento donde se hablaba de la manifestación a través de la mente, ¿no? Y ellos decían que en ciertos estados alterados de conciencia, que ellos le llamaban un estado que se llamaba enfoque 12, el ser humano podía manipular su realidad y podía crear acontecimientos que de otra manera nunca hubieran sucedido. Es decir, que podías crear intencionalmente una realidad. Entonces, ellos decían que si el ser humano en ese estado de conciencia alterado de enfoque 12 era capaz de visualizarse a sí mismo en algún acontecimiento como un hecho ya consumado, eso acababa ocurriendo en la realidad. Si tú te vas al Evangelio de Mateo, creo que es Jesucristo, dice, todo lo que pidáis en oración, en enfoque 12, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Es justamente la conclusión a la que llegó la CIA y que está desclasificado, creo que lo desclasificó Bill Clinton en el año 2013, o por el que sea que estuviera en ese momento. Pues eso está en la CIA. O sea, esto para la gente racional ya te tiene que dar un poco de decir, ostras, es que esto no son tonterías, ¿vale? Otra cosa es que no es tan sencillo como en el mundo material que yo pongo un anuncio de Facebook Ads y inmediatamente veo el resultado, ¿no? Porque eso trabaja con el hemisferio lógico racional. El otro cuesta mucho más y no es tan palpable. Y la mente es muy grande, es muy vasta y no la entendemos. Entonces, por eso cuesta un poco más de entender esto. Pero para cualquiera que quiera... Hay que tener fe un poco... Pero no una fe... Yo creo que ni siquiera necesitas creer en esto. Simplemente con que lo hagas... Porque si te pones a hacerlo es que un poco de fe tienes, sí. Porque si no, no lo haces, sinceramente. Entonces, yo he tenido experiencias muy bestias con esto. No solamente que me tocara el concurso de televisión y todo esto y cosas que Ángel lo ha visto, ¿no? Pero yo cuando saqué La voz de tu alma, La voz de tu alma se ha convertido en un bestseller porque aplico lo que enseño en La voz de tu alma. Yo me imaginaba que el libro de La voz de tu alma, en un metro de Madrid, 4 o 5 personas leyéndolo. Pues unos meses después me escribe una persona por Facebook, creo que era en Instagram, no sé dónde, y me dice, estoy leyendo La voz de tu alma en el metro de Madrid y no te lo vas a creer, hay como 4 o 5 personas leyendo tu libro. O sea, que donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes, realmente. Por eso a veces es bueno no creer mucho, porque si crees mucho te apegas mucho. ¿Sabes qué descubre la gente con todos estos? Y no estoy sustituyendo la acción, ¿eh? Pero... mucha gente cuando empieza a practicar estos principios, al principio tienes la inocencia del que empieza, ¿no? Y tienes la suerte del principiante. ¿No has visto tú, o incluso en inmobiliaria, no te ha pasado alumnos tuyos que están empezando y consiguen unas gangas inmobiliarias de la hostia y tú que eres súper experto te cuesta mogollón? Sí, no, y yo mismo el primer piso que compré y la primera reforma que hice es como no soy capaz de volver a reformar ese precio. Exactamente. Imposible. ¿Sabes qué pasó? Ahora conoces mucho a Goliat. Sí. Pero en ese momento... No, ahora ya es como los precios son súper altos. Exactamente, tienes demasiada información. Sí, pero duda. cuando empezabas, toda tu atención y tu intención solo estaba en el bien, solo estaba en lo que podías conseguir. El mal todavía no estaba en la ecuación porque no te lo habías encontrado. Entonces toda esa energía fluía mucho. Eso es lo que se conoce como la inocencia del que empieza, la suerte del principiante. Tú te vas a jugar a bolos con amigos tuyos, no has jugado nunca... Y es probable que gane esa gente que está jugando todos los días, ¿no? Pues es por estos principios. Por eso que es como bastante más complicado de lo que parece, pero mucha gente cuando empieza a practicar estos principios, te das cuenta que al principio consigue cosas muy locas y cuando ya las consigue, le entra como un tipo de presión, se apega mucho a eso y ya no lo puede replicar. O sea, el desapego forma parte de la ecuación, pero es muy difícil desapegarte de algo que deseas mucho. Y ahí es donde está el juego. Qué bueno. Lain, estamos acabando ya y hay una historia que no has contado y a mí me encanta esa historia, quiero que la cuentes de en qué momento pues decidiste ya ponerte manos a la obra y escribir La voz de tu alma. Sí. Estoy pensando en la historia... sí, la de mi Sí, de un domingo por la noche. Es que esa historia me parece brutal. Te la he oído en varios sitios y no quiero que acabe la entrevista sin que la cuentes, si quieres. Bueno, claro, se la he contado muchas veces, que yo lo que me ha pasado lo cuento no para victimizarme, sino para enseñarle a la gente que me da igual lo mal que lo estés pasando ahora en la vida, que te van a pasar cosas, siempre pasan cosas, pero úsalas a tu favor. O sea, cuando algo malo te sucede, es el universo haciéndote un llamado a un cambio. Y ese cambio te va a llevar a lo que llevas tantos años deseando. O sea, que tienes que tener fe y confiar, pero no quedarte estático, sino reaccionar ante eso, hacer cosas. Bueno, pues yo siempre había querido escribir un libro, ¿no? Desde que empecé a leer tanto. Y de repente, un domingo por la noche, me llama mi mejor amigo de toda la vida y me dice, Lain, te tengo que decir una cosa. Y yo ya
O sea, no te me digas por qué, pero yo ya sabía lo que me iba a decir. Y me dice, me ha acostado con tu novia, con mi novia de aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, se me desmoronó el mundo, ¿no? Esa noche estuve llorando todo el día, pero al día siguiente me puse a escribir lo que hoy es La Voz de tu Alma. Yo tenía un grupo de WhatsApp con amigos, ¿no? Esto fue año 2013. Sí, cuando escribí La Voz de tu Alma, 2013, acaba de salir el WhatsApp y todo eso, o hacía un año o así. Teníamos un grupo de WhatsApp y entonces, pues en ese grupo estábamos toda la gente de natación, pues eran amigos míos de toda la vida, ¿no? Cuando pasó esto, yo entré a ese grupo y dije, oye, me voy de este grupo porque este amigo nuestro ha hecho esto. Y la única razón por la que se ha acostado con mi novia y no la vuestra es porque la mía le ha gustado más, ¿sabes? Pero entonces yo no quiero estar con gente con este tipo de valores y me fui. Yo esperaba, en mi lógica, ¿no? De decir, ostras, ahora me van a escribir todos de, ostras, Laín, lo siento, ¿qué ha pasado? Tal, no sé qué. No me escribió nadie. Solo me escribió uno, como 6 o 7 años después, para pedirme que a ver si le podía ayudar a promocionar cosas en las redes sociales de una cosa, ¿sabes? O sea, esa fue la llamada que tuve. Pero bueno, la cuestión es que al día siguiente me puse a escribir La Voz de tu Alma. ¿Por qué? Porque en el fondo tenía mucho miedo de no encajar en ese grupo si empezaba a escribir sobre este tipo de temática, ¿no? Eh, Aún recuerdo cuando dejé la universidad, un profesor mío de universidad me decía, bueno, ¿qué vas a hacer el año que viene? Que ya acabas la carrera y tal, no sé qué. Y él se pensaba que yo iba a ser catedrático de universidad, ¿no? Que es lo que a él le gusta, ¿no? Y era su sueño. Pero es que no era mi sueño. Yo le dije, no, no, voy a dejar esto y me voy a dedicar al desarrollo personal y tal. Y aún recuerdo la cara de decepción de ese hombre, ¿no? De decir, ostras, hemos fracasado, ¿no? Con este chico hemos fracasado. Y bueno, al día siguiente escribí La Voz de tu Alma y ya no tenía que guardarle la espalda a nadie. No necesitaba la aprobación de nadie porque me había quedado sin amigos. Entonces, dicen que el camino del guerrero empieza por la soledad, ¿no? O sea, que aproveché esa circunstancia negativa y desfavorable para concentrarme en lo que verdaderamente era mi sueño y en hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, como ya no le debía nada a nadie, no tenía que darle explicaciones a nadie, no tenía que agradar a nadie, pues empecé a agradarme a mí mismo y empecé a hacer lo que mi alma me decía realmente que yo tenía que hacer, ¿no? Que esto también, en un camino de un emprendedor, me acuerdo de mis padres cuando les dije que iba a dejar la universidad, me decían, estás loco, hombre, acaba, que tendrás un título universitario, que tendrás tal. O sea que es muy normal que cuando quieres hacer algo que no es muy común en la sociedad, te encuentres mucha resistencia, ¿no? Especialmente la gente que más te ama, porque ellos creen que te va a ir mal o que te va a pasar algo malo y te tratan de proteger, ¿no? Por eso tienes que estar muy fuerte en tu sueño y confiar mucho en ti y saber que las cosas vas a hacer que pasen porque tú vas a hacer que pasen. Y las cosas se pueden conseguir. Y por eso quiero que la gente vaya teniendo más referencias de cumplir sueños. No digo que todo el mundo quiera escribir un libro, pero a lo mejor alguien quiere tener 100 pisos o 20 Claro. o lo que sea, ¿no? O quiere hacer, pues que sepan que es posible. No es posible siendo como son ahora, por eso tienen que cambiar y convertirse en la persona capaz de lograr ese sueño. Pero eso tú puedes ir aprendiendo cómo tomaría decisiones esa persona y cómo pensaría esa persona. Entonces yo creo que todo el mundo, aparte de aprender mucho la parte técnica de la vida, ¿no? En la inversión inmobiliaria es aprender qué tipo de pisos buscar, una estrategia o lo que sea, hay que también trabajar la parte interna. Entonces, simplemente con que todas las personas, en 3 momentos especiales del día, que es cuando la mente es más sugestionable, por la mañana nada más levantarte, después de comer y por la noche, le dediquen 15 minutitos, simplemente esto, que empiecen con eso. Se ponen música relajante de fondo, cierran los ojos, respiran profundamente 3 veces para relajarse y se imaginan la vida que quieren tener, el estilo de vida que quieren tener, algo concreto que quieran lograr, pero sin apego, simplemente. Porque en el mundo físico todo funciona con fuerza, pero en el mundo metafísico todo funciona con suavidad. O sea que ahí no tienes que forzar querer lograr eso, ¿vale? Simplemente tienes que imaginarlo. Y entonces tú vas a ver cómo empiezan a pasar cosas en el exterior. Se mueven cosas. No te digo que mañana te vaya a pasar lo que tú estás visualizando, pero vas a ver que se mueven cosas y ocurren cosas diferentes. Esa va a ser la señal de que lo que tú estás pensando en ese estado de enfoque 12 o de oración que decía Jesús de Nazaret está produciendo un resultado en el exterior. Y entonces eso te va a ir aumentando tu fe de que realmente eso funciona y está sirviendo para algo. Cuanta más fe tengas, más lo harás. Y cuanto más lo hagas sin apego, más producirás cosas en el exterior. Y esa es la manera de lograrlo todo en la vida. Tienes que unir las dos fuerzas. Tienes que poner el cielo a trabajar, pero y también tu cuerpo a trabajar. Y cuando unes las dos cosas, entonces consigues cosas extraordinarias. Lain, ya para terminar, ¿crees que hay algo que se nos ha quedado en el tintero y que sea importante que quieras transmitir de, oye,
del mundo del dinero, de cómo atraer la abundancia, la riqueza o en general de todo lo que tú enseñas. Y si no se nos ha quedado nada en el tintero, ¿algún mensaje para terminar? Sí, yo les diría a las personas que la mejor manera de fracasar en la vida es tratar de agradar a todo el mundo. O sea, para tener éxito en lo que tú quieres vas a tener que desagradar a alguien. Y lo más importante, o sea, creo que lo peor en la vida es agradar a la gente por ser alguien que no eres. Es mejor desagradar a todo el mundo por quién eres que no agradar a todo el mundo por quien no eres, porque te acabas desagradando a ti mismo. Creo que la autenticidad es la parte más importante del proceso. O sea, aprender a confiar en que tus deseos y tus sueños son diferentes al de al lado. Y que no te dejes contagiar por el deseo. No te dejes contagiar porque ahora, como yo he escrito un libro, pues yo ahora voy a escribir un libro. Y como tú haces inversión inmobiliaria, ahora yo hago inversión inmobiliaria. No. Vete a tu interior. Decía Jesús de Nazaret, buscad primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. El reino está en el interior. Tienes que buscar en tu interior y ver qué es lo que tu alma te está pidiendo, qué es lo que quieres realmente en la vida. O sea, qué es lo que quieres para ti. Aunque suene muy loco, aunque sea una locura. Si es ser millonario, vete a por ello. Desagrada a la gente de tu alrededor. Es que no es tu vida, no es la de ellos. Y si lo que quieres es tener tu barquita e ir a pescar cada día, hazlo. Y si lo que quieres es construirte un patrimonio de 100 pisos, hazlo, por Dios, hazlo, que es tu vida. ¿Sabes? Eso es lo que... Y que sobre todo, no digo que vaya a ser un camino fácil y de rosas, pero yo que he logrado muchos de mis sueños, le diría a la gente que vale la pena y vale la alegría. O sea, que va a ser complicado, sí. Que va a valer la pena y la alegría, porque yo cuando empezaba siempre pensaba, ¿y si luego no vale la pena? ¿Y si luego no sé qué? Vale la pena y vale la alegría. O sea, hazlo, por Dios, hazlo porque es tu vida y al final tenemos que cumplir nuestros sueños. Es para lo que hemos venido aquí. Brutal Line, pues con ese mensaje terminamos. Dejaremos todos los links de La Voz de tu Alma. Los de testimonios. los Quiero que la que... gente vaya a ver los testimonios de lo que estoy haciendo con la gente para que vean que es espectacular y que el cambio es posible, que todo el mundo puede cambiar y que todo el mundo se puede convertir en su mejor versión, sea cual sea la visión de lo que ellos quieren lograr en la vida y que no hay nada bueno ni malo. Todo es el significado que tú le das. No hay una visión de vida mejor que otra. Solo hay la tuya, la de tu autenticidad, la que tu alma te está diciendo. Y ese va a ser tu propósito de vida y en eso es en lo que te tienes que enfocar. Espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Un abrazo. Millones de gracias.